No hay peor cárcel que una mente que ha decidido ser su propio carcelero. El dinero no es solo números, no es solo moneda, es en gran parte un reflejo de las historias que nos contamos y las creencias que nos permitimos adoptar. Lo que estás a punto de escuchar no es solo un audio, sino una guía que busca romper las barreras invisibles que te han mantenido alejado de la abundancia que mereces. Este texto no pretende darte fórmulas mágicas, sino mostrarte que el verdadero cambio comienza cuando te atreves a desafiar las creencias que te han limitado durante tanto tiempo. Escrito por un autor que ha preferido permanecer en el anonimato, no se presenta como una obra tradicional, sino como una serie de reflexiones y enseñanzas que provienen del diario de una mente en constante lucha y superación. Más que un texto teórico, es un viaje hacia la conciencia de tus propias creencias limitantes respecto al dinero y a la riqueza. Es una invitación a mirar a más allá de lo evidente, a cuestionar lo que das por sentado y a comenzar a crear una nueva historia personal sobre el dinero, basada en libertad y no en el miedo. Aquí encontrarás experiencias, los miedos y las realizaciones de alguien que se propuso a transformar su vida desde adentro, compartiendo las claves que le permitieron derribar los muros mentales que había construido sin darse cuenta. Esta guía no te dice qué pensar, sino te invita a pensar de una nueva forma, a descubrir lo que realmente significa vivir en abundancia y trascender lo meramente material, porque la verdadera riqueza comienza cuando eres capaz de ver tus limitaciones, no como un destino, sino como un punto de partida. Creencias del dinero. Autor desconocido. Despertando el poder interior. A veces, me pregunto por qué tardamos tanto en reconocer el poder que yace dentro de nosotros. Y recuerdo aquellos momentos, sentado en la soledad de mi habitación, con los pensamientos resonando como ecos distantes. Siempre había algo faltante, una pieza que no encajaba. Pero, ¿qué era? ¿Por qué sentía que algo dentro de mí no encontraba su voz? La pregunta me acompañó durante mucho tiempo, hasta que un día, todo cambió. Había una tarde en la que el cansancio me venció, no solo el físico, sino ese agotamiento del alma. Esa clase de agotamiento que te hace sentir como si estuvieras observando tu vida desde fuera, sin ser capaz de tocarla, de darle forma. Me encontraba preguntándome si estaba destinado a caminar por el mismo sendero que tantos otros, sin cambiar nada, sin hacer ruido. Una persona cercana me dijo, tal vez, no estás realmente despierto. Eso me dejó pensando. ¿Qué significa estar despierto? A simple vista, puede parecer una pregunta simple, pero tiene capas profundas, y en ese momento, no lo entendí del todo. Pasaron días, tal vez semanas, con esa frase resonando en mi cabeza. Una noche, la respuesta llegó en silencio. Estaba viendo una tormenta desde la ventana de mi habitación. El cielo parecía estar en guerra consigo mismo, relámpagos rasgando la oscuridad y truenos rugiendo como si quisieran sacudir la mismísima tierra. Y en medio de todo ese caos, descubrí algo. Fue un relámpago interno, una chispa que encendió una pregunta: ¿por qué te detienes? ¿Qué estaba deteniendo en mi vida? ¿Por qué había tantas barreras invisibles, creadas por mis propios miedos, inseguridades y dudas? Y, de pronto, lo entendí: cada tormenta externa reflejaba una tormenta interna, una lucha de creencias y deseos, de potencial y miedo. La respuesta no llegó como una verdad absoluta, sino como una invitación. Una invitación a mirar más allá de mis propias sombras. A comprender que no somos lo que hacemos, sino lo que creemos ser capaces de hacer. Fue como si el cielo mismo me susurrara que el verdadero poder no está en lo que poseemos, sino en lo que decidimos transformar. Así que me lancé al vacío, y comencé a reconstruirme desde adentro. Decidí no luchar contra mis tormentas, sino danzar con ellas. Empecé a identificar esas creencias limitantes que se habían apoderado de mi mente, y por primera vez, sentí la necesidad de cuestionarlas. Pregunté una y otra vez: ¿esto es realmente mío? ¿O alguien me hizo creer que así debía ser? En esos momentos, comprendí algo importante: despertar el poder interior no significa descubrir algo nuevo, sino deshacerse de todo aquello que nos hace dudar de nuestro propio brillo. No es cuestión de agregar más, sino de soltar lo que no es necesario.
Es como quitar capas de polvo de una joya que ha estado oculta durante demasiado tiempo. Hay un momento en el que el silencio se convierte en un espejo, donde cada palabra no dicha, cada sueño olvidado, comienza a hablarte. Y en ese reflejo vi mi fuerza y mi fragilidad, y entendí que ambas eran necesarias. Que no era débil por sentir miedo, sino humano. Y que ese miedo solo era una sombra, que desaparece cuando decides caminar hacia la luz. Hoy, si alguien me pregunta, ¿cómo despertar el poder interior?, le diría que no es algo que se logra de un solo golpe. No es un evento grandioso, sino una serie de pequeñas revelaciones. Cada vez que eliges amarte a pesar de tus errores, cada vez que perdonas tus propios fallos y continúas caminando, despiertas un poco más. Cada vez que decides dejar de ser la víctima de tu historia y tomas el rol del protagonista, estás abriendo una puerta hacia ese poder. Es como si toda la vida hubiera sido una preparación para este momento. La clave no está en buscar afuera, sino en mirar dentro y reconocer que, aunque las dudas sean fuertes, nuestra esencia es más poderosa. Que cada caída ha sido una lección, y que el verdadero crecimiento nace de nuestras raíces más profundas. Quizás, hoy tú también te encuentres enfrentando tu propia tormenta. Tal vez tus dudas y miedos son como truenos y relámpagos en tu mente, pero déjame decirte algo, la tormenta no viene a destruirte, sino a recordarte que tienes la capacidad de brillar incluso en medio de la oscuridad. Esa es la lección más importante. No hay fórmulas secretas, solo la voluntad de despertar a lo que ya está dentro de ti. Quizás te preguntes, ¿y si fracaso? ¿Y si no soy lo suficientemente fuerte? Y la respuesta es sencilla, no necesitas ser perfecto, solo valiente. Porque el verdadero poder interior no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de caminar a pesar de él. Reescribiendo el guión financiero. Siempre me han dicho que el dinero no lo es todo, y en muchos sentidos, es cierto. Pero también es cierto que las creencias que tenemos sobre el dinero pueden definir quiénes somos, cómo nos movemos en el mundo y qué tanto nos atrevemos a soñar. Nunca había pensado en esto hasta que un día me encontré mirando mi vida como si fuera una película escrita por alguien más. ¿Alguna vez te has sentido así? Como si estuvieras interpretando un papel que no elegiste, siguiendo un guión que no escribiste. Yo sí. Había patrones en mi vida que parecían repetirse, como líneas escritas en una obra que ya había sido ensayada demasiadas veces. Momentos en los que todo parecía mejorar y de repente, volvía al mismo punto de partida. No importaba cuánto intentara cambiar mi situación, mis resultados siempre parecían reflejar una historia que ya había sido decidida para mí. Fue una noche en la que, cansado de dar vueltas en mi mente, decidí salir a caminar. No buscaba nada, solo un poco de aire. En algún punto del camino, terminé sentado en un banco de un parque, observando cómo las luces de la ciudad se reflejaban en el lago. Y de repente, me vino una pregunta, ¿y si tu vida financiera fuera un libro? Pensé en ello durante un momento y me di cuenta de algo. Todos, de alguna manera, estamos viviendo una historia. Un guión no solo escrito por nuestras manos, sino también por nuestras experiencias, las palabras que escuchamos de niños, los miedos que absorbimos sin siquiera cuestionarlos. Fue entonces cuando comprendí, no soy solo un lector de mi historia, también puedo ser el autor. Pero, ¿cómo se reescribe un guión que parece estar grabado en piedra? Es ahí donde comencé a entender que no se trata de borrar lo que está escrito, sino de aprender a escribir sobre ello, a encontrar nuevas palabras que puedan transformar un capítulo viejo en algo completamente nuevo. Empecé por preguntarme, ¿qué he creído toda mi vida sobre el dinero? Las respuestas no tardaron en llegar. Escuché las voces de mi infancia, aquellas que me decían que el dinero era la raíz de todos los males, o que solo los afortunados podían prosperar. Recordé las discusiones en casa sobre las cuentas que no cuadraban, los reproches sobre cada gasto y esa sensación constante de escasez. ¿Te ha pasado alguna vez? Crecer en un ambiente donde el dinero parecía ser una sombra constante, un peso que nos recordaba que no era suficiente. Esas creencias se enredan en nuestro corazón y se vuelven parte de nuestra identidad. Pero lo más importante que descubrí fue que esas creencias no eran mías, sino un eco de las historias que otros habían vivido antes de mí. Y así comenzó un proceso lento pero necesario de desmantelar esas viejas creencias. No fue fácil, porque hay algo en nosotros que se resiste a dejar ir lo conocido, incluso si nos está lastimando. A veces, soltar significa enfrentarnos a ese vacío incómodo que nos invita a crear algo nuevo desde cero.
Fue en esos momentos que decidí sentarme y escribir, literalmente, un nuevo guión financiero para mi vida. Escribí cómo quería sentirme respecto al dinero, cómo quería relacionarme con él. Comencé a hablarme a mí mismo con palabras nuevas, como si fuera un personaje al que le estuviera dando vida. Me di cuenta de que mi percepción sobre la abundancia no dependía de la cantidad de ceros en mi cuenta, sino de la libertad de poder elegir cómo vivir. Entonces, cambié el enfoque de mi historia. Dejé de ver al dinero como un objetivo y empecé a verlo como una herramienta para crear experiencias, para ayudar a otros, para crecer. Quizás te preguntes, ¿cómo se hace eso? Y la respuesta no es una receta mágica, sino una decisión constante. Es elegir cada día soltar esa mentalidad de carencia y tomar la decisión consciente de creer que hay más, que siempre hay más. Es reconocer que no estamos limitados por lo que hemos vivido, sino por lo que decidimos creer sobre lo que merecemos. Recuerdo haber leído en algún lugar que la mente es como un jardín, puedes sembrar semillas de miedo o de esperanza, y en ambos casos, lo que plantes, crecerá. Así que comencé a arrancar esas malas hierbas que habían crecido sin mi permiso. Cada vez que surgía un pensamiento de carencia, me detenía y me preguntaba, ¿esto es verdad o solo es una historia que me han contado? Con el tiempo, descubrí que no estaba solo en este proceso. Muchas personas han sido condicionadas a pensar que el dinero es un enemigo, una fuente de problemas o una carga. Nos han enseñado a temerlo o a desearlo con avaricia. Pero, ¿y si simplemente eligiéramos verlo como energía? Energía que fluye, que se transforma, que crece cuando la nutrimos con gratitud. Escribir un nuevo guión financiero no significa negar la realidad de las dificultades, sino tener el valor de mirar más allá de ellas. Es un acto de amor hacia uno mismo, un recordatorio de que no estamos destinados a repetir las mismas historias. Porque, al final, la vida no se trata solo de sobrevivir, sino de aprender a florecer. Transformación a través de la conciencia. Dicen que el primer paso para cambiar cualquier cosa en la vida es ser consciente de ella. Pero, ¿qué significa realmente ser consciente? La palabra se nos ha vuelto cotidiana, como si todos supiéramos de qué se trata. Pero la realidad es que hay niveles de conciencia que nunca nos atrevemos a explorar. Niveles en los que descubrimos que la vida que hemos estado viviendo es solo una sombra de lo que realmente somos. Recuerdo un momento en mi vida donde todo parecía moverse en piloto automático. Las decisiones que tomaba, los pensamientos que tenía, incluso las palabras que pronunciaba parecían venir de un lugar mecánico, como si estuviera siguiendo un guión que ya no me pertenecía. Fue entonces cuando me pregunté, ¿quién está tomando realmente las decisiones en mi vida? Hay un silencio que todos evitamos, ese espacio vacío donde residen las preguntas que más tememos. Yo había evitado ese silencio durante años, llenándolo con ruido, con ocupaciones, con metas superficiales que en realidad no me llevaban a ningún lugar. Pero un día me atreví a hacer algo diferente. Me detuve. De verdad, me detuve. Y al hacerlo, escuché algo nuevo. No era una voz externa, ni un pensamiento profundo, era mi alma que susurraba, despierta. Despertar es un verbo simple, pero su significado es profundo. Despertar no solo implica abrir los ojos por la mañana, sino abrir el corazón a la verdad. A la verdad de quién eres, de lo que estás viviendo, de lo que realmente sientes. Fue en ese despertar donde comprendí que hasta ese momento había vivido en una especie de sueño, siguiendo un camino que no había elegido conscientemente. La conciencia, como descubrí, no es un estado de iluminación permanente. Es una elección constante, una decisión diaria de mirar más allá de las apariencias y profundizar en la esencia. Fue una tarde, caminando por un sendero en medio de un bosque, cuando entendí esto. El viento movía suavemente las ramas de los árboles, y las hojas caían con gracia, como si cada una de ellas supiera su propósito. Me detuve un momento y pensé, ¿cuántas cosas en mi vida están esperando ser dejadas ir? Es curioso cómo la naturaleza puede enseñarnos tanto sobre nosotros mismos. Así como las hojas no se aferran al árbol que las vio nacer, también nosotros debemos aprender a soltar las creencias, los patrones y los miedos que ya no nos sirven. Pero eso no es posible si no somos primero conscientes de que estamos aferrándonos a ellos. Recuerdo haber leído que la conciencia es como un espejo, que refleja no solo lo que queremos ver, sino también lo que evitamos mirar.
Y fue en esos momentos de reflexión profunda donde comencé a ver mis propias sombras, esos aspectos de mí que había negado o evitado por miedo a no ser suficiente, por miedo a fracasar, por miedo a ser juzgado. Y entonces surgió la pregunta, ¿qué harías si supieras que todo lo que has temido no es más que una ilusión? La respuesta no fue clara al principio. Pero lentamente comencé a sentir una especie de liberación, como si cada pensamiento limitante se deshiciera con la simple decisión de ser consciente de él. Era como si, al observar mis miedos, estos perdieran su poder. La conciencia es la llave de la transformación, porque cuando te haces consciente de algo, ya no puedes ignorarlo. Cuando eres consciente de una creencia que te limita, te das la oportunidad de elegir una nueva. Cuando eres consciente de una emoción que te pesa, puedes decidir soltarla. Y cuando eres consciente de tu valor, nada puede hacerte dudar de él. En esos días de despertar, me di cuenta de que la vida no es algo que sucede a nosotros, sino algo que creamos desde nuestra conciencia. No se trata de esperar que las circunstancias cambien, sino de cambiar la forma en que las vemos. Y ahí, en esa simple elección, reside la transformación. Alguien me preguntó una vez, ¿cómo se hace para ser más consciente? Y la respuesta no es una técnica mágica, sino una práctica constante. Es detenerte de vez en cuando y preguntarte, ¿esto que estoy sintiendo, es realmente mío o es algo que he heredado? Es cuestionar cada pensamiento que te dice que no eres suficiente y atreverte a desafiarlo. Es observar tu vida con los ojos de un explorador, dispuesto a descubrir lo que ha estado oculto a simple vista. El poder de la conciencia no reside en cambiar las cosas instantáneamente, sino en permitirnos verlas tal como son. Y una vez que las vemos, podemos transformarlas. Es como abrir una ventana en una habitación oscura, de repente, todo se ilumina y podemos reorganizar los muebles, limpiar el polvo, decorar el espacio de una forma nueva. La transformación a través de la conciencia no es un camino lineal, sino un viaje lleno de descubrimientos. No se trata de convertirnos en alguien perfecto, sino de ser valientes al aceptar nuestra propia imperfección y darnos permiso para evolucionar. Los cimientos invisibles de la prosperidad. Recuerdo un día en mi infancia, cuando vi a mi abuelo trabajando en el jardín. Sus manos eran fuertes y cuidadosas mientras removía la tierra, preparando el suelo para sembrar unas nuevas plantas. Lo observé por un largo rato y, finalmente, me acerqué con la curiosidad propia de un niño y le pregunté, ¿por qué haces todo esto antes de sembrar las semillas? Él sonrió, con esa calma que solo dan los años, y me respondió, las raíces necesitan espacio para crecer fuertes, hijo. Si no preparas la tierra, nada florecerá realmente. En ese momento no entendí la profundidad de sus palabras, pero años después, cuando empecé a reflexionar sobre la prosperidad, supe que había una lección poderosa en ese jardín. A lo largo de la vida, nos enseñan a perseguir metas, a correr tras el éxito, a acumular logros y riquezas. Pero rara vez nos detenemos a pensar en la tierra donde todo eso está siendo sembrado. No pensamos en los cimientos invisibles, esos que sustentan nuestras decisiones, nuestras creencias y, en última instancia, nuestra prosperidad. Un día, en una conversación con un amigo que había alcanzado mucho éxito financiero, me atreví a hacerle una pregunta: ¿cuál es tu secreto para mantenerte siempre estable en medio de tantas responsabilidades? Él me miró y, después de una pausa, me dijo, el secreto no está en lo que hago, sino en cómo pienso y cómo siento respecto a lo que hago. Fue en ese momento cuando comprendí algo esencial: la prosperidad no se construye solo con acciones externas, sino con la calidad de nuestras raíces internas. Esas raíces que se nutren de nuestras creencias más profundas y de los valores que abrazamos, incluso en los momentos de incertidumbre. Muchos piensan que la prosperidad es simplemente una cuestión de números y resultados visibles. Pero lo cierto es que los cimientos más importantes son los que no se ven. Son las creencias que sostienen nuestras acciones, las decisiones que tomamos basadas en confianza y no en miedo, y la manera en que nos relacionamos con nosotros mismos y con el mundo. Empecé a reflexionar sobre mis propios cimientos. ¿Cuáles eran las creencias que habían sustentado mis decisiones hasta ese momento? ¿Estaban basadas en una sensación de carencia o en un sentido de abundancia? Fue una pregunta difícil de responder al principio, porque, como descubrí, la mayoría de nuestras creencias están profundamente enraizadas en experiencias pasadas. Por mucho tiempo, mi vida había sido guiada por el miedo a no tener suficiente, por la presión de cumplir expectativas que ni siquiera eran mías.
Pero cuando me atreví a cuestionar esos cimientos, empecé a ver algo nuevo. Me di cuenta de que mis raíces estaban en una tierra llena de dudas, de inseguridades heredadas, de creencias limitantes que nunca me habían pertenecido. Y entonces, surgió una pregunta clave: ¿qué harías si supieras que puedes elegir el terreno en el que crecerán tus raíces? Esa pregunta me cambió. Porque hasta ese momento había vivido creyendo que no tenía opción, que mi pasado, mis experiencias y mis miedos definían el suelo en el que debía florecer. Pero me equivoqué. Descubrí que podemos elegir nuestra tierra. Podemos nutrir nuestras raíces con pensamientos de abundancia, con gratitud, con la certeza de que somos capaces de crear una vida llena de propósito y significado. La prosperidad verdadera no se mide solo en términos económicos, se mide en la calidad de tu paz interior, en la solidez de tus relaciones, en la confianza con la que tomas cada decisión. Son esas cosas invisibles, esos cimientos internos, los que realmente determinan qué tan alto puedes llegar. Recuerdo que un mentor una vez me dijo: si tus raíces no son profundas, cualquier viento fuerte te derribará. Esa metáfora resonó en mí, porque comprendí que muchas veces nos enfocamos solo en la superficie, en lo visible, sin darnos cuenta de que lo más importante se construye en la oscuridad, lejos de los ojos del mundo. Hoy quiero invitarte a hacer una pausa y preguntarte: ¿en qué cimientos estás construyendo tu vida? Tal vez, como yo, has estado sembrando tus sueños en un terreno que necesita ser renovado. Tal vez has creído que la prosperidad es solo cuestión de dinero, y has descuidado el valor de tu paz mental y de tu bienestar emocional. Los cimientos invisibles son esas pequeñas cosas que parecen insignificantes, pero que, con el tiempo, determinan la fuerza de todo lo que construimos. Son los pensamientos que cultivamos cada día, las creencias que elegimos alimentar, y la forma en que nos tratamos a nosotros mismos en medio de los desafíos. En este camino hacia la prosperidad, no te enfoques solo en el destino, sino en la calidad del suelo donde estás plantando tus raíces. Porque una vida próspera no es solo aquella que alcanza el éxito, sino aquella que se mantiene firme, a pesar de las tormentas. Si hoy sientes que tus cimientos no son lo suficientemente fuertes, no te preocupes. Todos tenemos la capacidad de renovar nuestra tierra, de soltar lo que no nos sirve y de nutrir lo que realmente nos sostiene. Al final, no se trata de tener todo resuelto, sino de tener el valor de mirar adentro y hacer los cambios necesarios. El arte de redefinir tus creencias. Era una noche como cualquiera, de esas en las que el silencio se convierte en compañía y el eco de los pensamientos resuena más fuerte que cualquier palabra externa. Me encontraba en mi habitación, observando el techo como si en las sombras pudiera hallar alguna respuesta a todas esas preguntas que llevaba dentro. Fue en uno de esos momentos de reflexión, cuando una pregunta simple pero poderosa surgió en mi mente: ¿qué es lo que realmente creo sobre mí mismo y sobre la vida? Esa pregunta me llevó de regreso a recuerdos que parecían olvidados. A palabras dichas por otros que se habían quedado grabadas como verdades inquebrantables. A momentos en los que sentí que no era suficiente, que mis sueños eran demasiado grandes o que mi esencia era demasiado pequeña para lo que la vida me pedía. Y entonces me di cuenta de algo esencial: nuestras creencias son como el cristal a través del cual vemos el mundo. Y, sin darnos cuenta, ese cristal puede estar distorsionado por experiencias, miedos y opiniones ajenas. Desde niños, absorbemos creencias sin cuestionarlas. Las escuchamos de nuestros padres, nuestros maestros, la sociedad, y con el tiempo se vuelven parte de nosotros. Sin darnos cuenta, comenzamos a vivir vidas que no hemos elegido conscientemente, sino que han sido definidas por esas creencias que nunca decidimos adoptar. Recuerdo una conversación con un amigo cercano, alguien a quien siempre admiré por su confianza y su determinación. Le pregunté: ¿cómo haces para no dejarte limitar por lo que otros piensan? Él se rió suavemente y me dijo: no es que no me importe, es que decidí no darle más peso del necesario. Aprendí a redefinir lo que creo sobre mí mismo, y eso lo cambió todo. Sus palabras me dejaron pensando. Redefinir nuestras creencias. ¿Es eso posible? La idea me resultaba extraña al principio, porque había vivido tantos años sin cuestionar mi forma de pensar. Pero, ¿y si las creencias no eran más que historias que nos contamos una y otra vez? ¿Y si, al final, todas esas historias podían ser reescritas? Decidí hacer un ejercicio. Me senté con una hoja en blanco y escribí todas las creencias que tenía sobre mí mismo, sobre el dinero, sobre las relaciones y sobre la vida. Fue un proceso revelador.
descubrí que muchas de esas creencias no eran mías, sino que las había heredado de mi entorno, de situaciones pasadas o de miedos no resueltos. En ese momento, surgió una pregunta que cambió mi perspectiva: ¿qué pasaría si eligiera conscientemente las creencias que quiero sostener? La idea me emocionó y me asustó al mismo tiempo, porque implicaba un acto de valentía, soltar lo conocido y aventurarse a creer en algo nuevo. Pero decidí intentarlo. Poco a poco, comencé a reemplazar cada creencia limitante con una nueva, una que me empoderara en lugar de detenerme. No fue un proceso inmediato, ni tampoco fácil, pero me di cuenta de que redefinir nuestras creencias es un arte, un acto creativo que requiere paciencia y compasión hacia nosotros mismos. Redefinir tus creencias no significa negar lo que has vivido, sino reinterpretarlo desde un lugar de amor y aceptación. Es mirarte al espejo y elegir ver más allá de tus errores, ver más allá de tus fallos, y encontrar en cada uno de ellos una oportunidad para crecer. Muchas veces, nuestras creencias limitantes están profundamente enraizadas en el miedo. Miedo a no ser suficiente, miedo a ser rechazados, miedo a fallar. Pero algo poderoso ocurre cuando decides desafiar esos miedos y preguntarte: ¿es esto realmente verdad, o es solo una historia que me he contado tantas veces que se ha vuelto mi realidad? A lo largo de este camino, me di cuenta de que redefinir nuestras creencias no es un destino, sino un viaje constante. Un viaje en el que cada día tienes la oportunidad de elegir, de reescribir, de transformar. Y en ese proceso, te liberas de las cadenas invisibles que te han mantenido en un lugar donde ya no quieres estar. Hoy quiero invitarte a hacer una pausa y preguntarte: ¿qué creencias me están limitando en este momento, y qué nuevas creencias podría adoptar para construir la vida que realmente deseo? No hay respuestas correctas o incorrectas, solo decisiones conscientes que te acerquen a la vida que anhelas. El arte de redefinir tus creencias es un acto de coraje. Es elegir cada día confiar en ti mismo, a pesar de las dudas y las voces que intenten detenerte. Es darte permiso para soltar las expectativas ajenas y abrazar tu autenticidad. Y es recordar que tu valor no se mide por lo que otros piensan, sino por lo que tú decides creer sobre ti. En este camino hacia la prosperidad, aprender a redefinir tus creencias te dará la libertad de crear una nueva historia. Una historia que se alinee con tu esencia, con tu propósito, y con la verdad de quien realmente eres. Liberándote de las cadenas del pasado. Había una tarde en la que todo se sentía pesado, como si el tiempo mismo me recordara cada una de mis decisiones, mis errores, y aquellos momentos de los que nunca pude desprenderme. Era uno de esos días en los que el pasado parecía más real que el presente, y me pregunté: ¿por qué sigo cargando esto? En algún punto de nuestras vidas, todos acumulamos cargas invisibles. A veces, esas cargas son palabras que nos marcaron, decisiones que nos arrepentimos de haber tomado, o simplemente la culpa de no haber sido quienes creíamos que debíamos ser. Pero lo más difícil es cuando esas cargas se convierten en cadenas, en anclas que nos impiden avanzar hacia el futuro que deseamos construir. Recuerdo un momento específico, años atrás. Estaba sentado en la orilla de un lago, observando el agua tranquila reflejar el cielo. Y en ese silencio, me di cuenta de cuántas veces había intentado avanzar sin soltar el peso de mi pasado. Cuántas veces había buscado la libertad, sin darme cuenta de que yo mismo estaba sosteniendo las cadenas que me mantenían prisionero. Fue entonces cuando comprendí algo importante: el pasado no tiene poder sobre nosotros, excepto el que le otorgamos. Pero dejar ir no es un acto de olvidar, sino de perdonar. Y perdonar no solo a quienes nos hicieron daño, sino, sobre todo, perdonarnos a nosotros mismos por las veces en que no supimos actuar de la manera en que queríamos. A veces, nos aferramos al dolor como si fuera una parte indispensable de nuestra identidad. Nos definimos por nuestras heridas, por nuestras fallas, y nos contamos una y otra vez la misma historia de derrota y culpa. Pero, ¿qué pasaría si dejáramos de ser los guardianes de nuestro propio dolor? ¿Qué pasaría si eligiéramos liberarnos de esas cadenas? Liberarte de las cadenas del pasado no es fácil. Requiere valentía para mirar atrás sin juzgarte, para observar cada experiencia como un maestro que vino a enseñarte algo sobre ti. Requiere amor hacia ti mismo, para poder abrazar esos momentos de oscuridad y agradecerles por las lecciones que dejaron. En mi propio viaje, descubrí que las cadenas más pesadas no eran las experiencias en sí, sino las historias que me contaba sobre ellas. Historias que decían que no era suficiente, que no merecía más, que estaba destinado a repetir los mismos errores. Pero,
Al final, la vida me enseñó que somos más que nuestras historias, que tenemos el poder de escribir algo nuevo. Hay un momento en el que te enfrentas a ti mismo, y debes decidir si sigues siendo prisionero de tus recuerdos o te conviertes en el creador de tu futuro. Ese momento es aterrador, porque implica soltar el dolor al que, irónicamente, nos hemos acostumbrado. Pero también es liberador, porque nos recuerda que somos más grandes que nuestro pasado. Una vez, alguien me preguntó, ¿cómo hago para dejar de cargar con mi pasado? Y mi respuesta fue, no intentes deshacerte de él, en lugar de eso, aprende a aceptarlo y a seguir adelante con amor. Porque el pasado no se puede borrar, pero sí se puede transformar. Cada herida puede convertirse en una cicatriz, y cada cicatriz en un recordatorio de nuestra fortaleza. Es como un río que ha cambiado su curso. El agua que ya ha pasado no puede regresar, pero ha dejado su huella en las rocas, formando un nuevo camino. Así es como debemos ver nuestras experiencias, como la corriente que nos ha moldeado, pero no como la que nos define. En el proceso de liberarte de las cadenas del pasado, hay un paso crucial: perdonarte. Perdonarte por las veces en que te permitiste menospreciar tu propio valor, por los momentos en los que dejaste que el miedo tomara el control, por las decisiones que tomaste desde la inseguridad. Y en ese perdón, hallarás la paz que has estado buscando. No se trata de ignorar lo que sucedió, sino de mirarlo con nuevos ojos. De reconocer que cada experiencia fue una oportunidad para crecer, incluso aquellas que más te dolieron. Es un acto de amor hacia ti mismo, un recordatorio de que mereces ser libre, de que mereces avanzar sin las cadenas del pasado sujetando tus pasos. El viaje hacia la libertad financiera. Desde que tengo memoria, la libertad financiera era una idea que parecía abstracta, como un horizonte lejano que solo unos pocos alcanzaban. En mi mente, la libertad financiera no era solo un número en la cuenta bancaria, sino una sensación de paz, de ligereza, de saber que no dependía de algo externo para sentirme pleno. Sin embargo, no siempre vi las cosas de esta manera. Hubo un tiempo en mi vida donde el dinero era una constante fuente de preocupación. No importa cuánto intentara ahorrar o cuánto me esforzara por mejorar mi situación, siempre había un miedo latente, una sensación de que nunca sería suficiente. Me preguntaba, ¿será que la libertad financiera es solo un sueño inalcanzable? Pero algo en mí se negaba a creer que ese fuera mi destino. Recuerdo un día en particular. Estaba sentado en un café, mirando a las personas ir y venir con prisa. Todos parecían estar buscando algo, persiguiendo metas invisibles, y en sus rostros había una mezcla de ansiedad y cansancio que no pude ignorar. Me vi reflejado en ellos, en esa búsqueda incansable de un alivio que parecía no llegar nunca. Fue en ese momento cuando me hice una pregunta diferente: ¿qué significa realmente ser libre? La respuesta no llegó de inmediato. Pero en los días que siguieron, comencé a darme cuenta de algo importante: la libertad financiera no se trata solo de cuánto tienes, sino de cómo vives lo que tienes. Se trata de tu relación con el dinero, de las creencias que has adoptado sobre él y del valor que te das a ti mismo más allá de lo que posees. Hablar de libertad financiera es entrar en un territorio que a menudo está plagado de miedos, de inseguridades, de historias heredadas. Para mí, fue un viaje que comenzó con pequeñas decisiones, con la elección consciente de dejar de ver el dinero como un enemigo o como una fuente de ansiedad. Comencé a cuestionar las creencias que había absorbido desde niño, esas que decían que la abundancia era para otros, no para mí. Y entonces me hice otra pregunta: ¿qué pasaría si empezara a ver el dinero como una herramienta, y no como un objetivo? Esa idea me abrió un nuevo camino. Me di cuenta de que, en mi mente, había atado mi felicidad al dinero, como si solo pudiera ser libre cuando alcanzara una cierta cantidad o un cierto estilo de vida. Pero el verdadero viaje hacia la libertad financiera no comienza con el dinero, sino con una transformación interna. Entendí que la libertad no era algo que podía encontrar afuera, sino algo que debía construir desde adentro. La verdadera libertad nace en el momento en que decides vivir sin miedo, en que eliges confiar en ti mismo y en tu capacidad para crear y recibir. Porque el dinero no es más que un reflejo de tu relación contigo mismo, de cuánto te valoras, de cuánta abundancia permites en tu vida. Comencé a practicar algo sencillo pero poderoso: la gratitud. En lugar de enfocarme en lo que me faltaba, elegí agradecer lo que ya tenía. Y no solo hablo de cosas materiales, sino de experiencias, de personas, de oportunidades que llegaban a mí cada día. Fue un cambio sutil, pero profundo.
Porque la gratitud es como abrir una ventana en una habitación oscura, de repente, la luz entra y todo se ve diferente. En este viaje, hubo momentos en los que dudé, en los que sentí que no avanzaba, que las circunstancias externas eran más fuertes que mi voluntad. Pero fue en esos momentos donde más aprendí, porque comprendí que la libertad no es la ausencia de dificultades, sino la capacidad de caminar a pesar de ellas. Alguien me preguntó una vez, ¿cómo lograste cambiar tu mentalidad respecto al dinero? Mi respuesta fue sencilla: decidí ver la abundancia como un estado del alma, no como un destino final. Y en ese cambio de perspectiva, encontré algo que había estado buscando sin saberlo: paz. El viaje hacia la libertad financiera no es un camino recto, sino un proceso de autodescubrimiento. No se trata solo de ganar más o de tener más, sino de vivir de una manera que refleje tus valores, tus sueños y tu verdad. Es aprender a soltar las expectativas ajenas y a definir el éxito según tus propios términos. Porque al final, la verdadera libertad financiera es tener el coraje de vivir desde la autenticidad, de confiar en que eres capaz de crear la vida que deseas. No se trata de acumular más, sino de ser más. De ser más consciente, más agradecido, más libre. Sembrando el éxito desde la mente. Una vez, un mentor me dijo algo que cambió por completo mi forma de ver la vida. Estábamos caminando por un parque en otoño, y mientras las hojas caían lentamente, él me miró y dijo: el éxito es como un árbol, lo que ves afuera es solo el resultado de lo que has sembrado dentro de ti. En ese momento, sus palabras parecían bonitas, pero no las entendí del todo. Sin embargo, con el tiempo, fui descubriendo la verdad que escondían. Nos han enseñado a perseguir el éxito como si fuera un objetivo externo, algo que debemos alcanzar o conquistar, cuando en realidad, el éxito es algo que primero debe ser sembrado y cultivado desde la mente y el corazón. Hubo una época en la que yo también corría tras metas visibles, creyendo que si lograba alcanzarlas, finalmente podría sentirme pleno. Pero por más que me esforzara, siempre sentía que algo faltaba, como si mi vida fuera un jardín lleno de flores hermosas, pero sin raíces profundas. Me preguntaba, ¿por qué, a pesar de mis logros, sigo sintiendo que no es suficiente? Fue entonces cuando comencé a entender que no se trata solo de lo que logras, sino de quién te conviertes en el proceso. Que el verdadero éxito no es algo que puedas sostener con las manos, sino algo que crece dentro de ti, en la forma en que piensas, en cómo te hablas a ti mismo y en la calidad de tus intenciones. Recuerdo una tarde, después de una serie de fracasos que me habían dejado exhausto y desilusionado. Me senté en mi habitación, con la mirada perdida en el vacío, y me hice una pregunta que nunca antes me había atrevido a formular: ¿qué es lo que realmente quiero? No era una pregunta sobre metas específicas o sueños materiales, sino sobre lo que anhelaba profundamente para mi vida. En esos momentos de introspección, me di cuenta de que mis deseos más profundos no se trataban solo de alcanzar logros, sino de vivir en armonía con mis valores, de sentirme completo sin importar las circunstancias. Y en ese proceso, entendí que el éxito debía ser sembrado primero en mi mente antes de manifestarse en mi vida. Sembrar el éxito desde la mente es un acto de fe. Es elegir ver más allá de los obstáculos visibles y confiar en el proceso invisible. Como un jardinero que siembra una semilla en la tierra y confía en que, con el tiempo, dará fruto. No se trata de forzar el crecimiento, sino de nutrirlo, de cuidar tus pensamientos y tus creencias como un jardinero cuida su jardín. Alguien me preguntó una vez, ¿cómo puedo empezar a sembrar el éxito en mi vida? Mi respuesta fue sencilla: empieza por sembrarlo en tu mente. Cuida lo que piensas, lo que crees y lo que dices sobre ti mismo. Porque la mente es como un campo fértil, y cada pensamiento que plantas tiene el potencial de convertirse en una realidad. En mi propio camino, descubrí que los pensamientos son como semillas. Hay pensamientos que florecen y dan vida, y hay otros que se convierten en malas hierbas, invadiendo nuestro jardín interno y asfixiando nuestros sueños. Fue entonces cuando decidí ser más consciente de las semillas que estaba sembrando en mi mente. Cada vez que un pensamiento limitante aparecía, me preguntaba: ¿esta es una semilla que quiero ver crecer? Sembrar el éxito desde la mente implica un acto de conciencia y responsabilidad. Es elegir cada día qué pensamientos quieres cultivar, qué creencias quieres fortalecer y qué visión de ti mismo quieres ver reflejada en tu vida. No se trata de negar los desafíos o los miedos, sino de aprender a enfrentarlos con una mente clara y un corazón abierto. En este proceso, aprendí algo fundamental: no puedes cosechar un fruto diferente si sigues sembrando las mismas semillas.
Si deseas un cambio externo, primero debes realizar un cambio interno. Y ese cambio comienza con la elección de las semillas que decides plantar en tu mente cada día. El patrón secreto del dinero. Hay un patrón que todos seguimos, consciente o inconscientemente, en nuestra relación con el dinero. Es como un guión que, sin darnos cuenta, hemos memorizado desde la infancia y seguimos interpretando en cada etapa de nuestras vidas. Y fue hasta que me vi atrapado en un ciclo repetitivo de estrés y frustración financiera que comencé a preguntarme, ¿de dónde viene realmente esta historia? Desde pequeño, escuchaba conversaciones sobre el dinero en mi casa. Mi padre decía que había que ser precavidos y ahorrar cada centavo, porque la vida podía cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Mi madre, por otro lado, hablaba de disfrutar de lo que se tiene mientras se tiene. Entre esos dos mundos, me fui formando una visión confusa y contradictoria sobre el dinero, sin saber cuál de las dos era correcta. Años después, ya adulto, seguía sintiendo esa confusión en mi vida. Cada vez que intentaba planificar mi futuro financiero, había una voz interna que me decía que no importaba cuánto me esforzara, de alguna forma, todo podría desmoronarse. Y mientras más intentaba controlar cada aspecto, más ansiedad sentía. Fue entonces cuando me hice una pregunta crucial: ¿cuál es el patrón que estoy siguiendo? Fue como abrir una puerta hacia un lugar que había evitado por mucho tiempo. Comencé a observar mis creencias, mis miedos, los hábitos automáticos que repetía sin siquiera ser consciente de ellos. Y me di cuenta de que no estaba solo. Muchos de nosotros vivimos nuestras vidas siguiendo un patrón financiero que ni siquiera hemos elegido, pero que nos guía en cada decisión, en cada gasto, en cada inversión. El dinero no es solo una herramienta, es también un reflejo de nuestras creencias más profundas. Si crees que el dinero es algo escaso, tu mente buscará continuamente señales de carencia. Si crees que el dinero es un mal necesario, te sentirás culpable al desear prosperar. Y si, como me ocurrió a mí, has heredado la creencia de que el dinero se esfuma fácilmente, vivirás siempre esperando que llegue la próxima crisis. Una tarde, mientras tomaba un café con un amigo que había logrado construir una vida financiera estable, le pregunté: ¿cuál crees que es la clave para tener una buena relación con el dinero? Él me miró con una sonrisa y respondió: no es solo lo que haces con el dinero, sino lo que crees sobre él. Cambia tus creencias, y cambiarás tu realidad. Sus palabras resonaron en mí, y decidí comenzar a desmantelar ese patrón secreto que había estado rigiendo mi vida por tanto tiempo. No fue un proceso inmediato, porque a veces desprogramar las creencias heredadas es como aprender a caminar de nuevo. Pero entendí que el primer paso era identificar esas creencias y cuestionarlas. Empecé por preguntarme: ¿qué historia me estoy contando sobre el dinero? Y mientras escribía mis respuestas, noté cómo muchas de ellas no provenían de mis propias experiencias, sino de las historias de otros, de las preocupaciones de mis padres, de las crisis económicas que había visto en las noticias, de las opiniones de la sociedad. Reconocer el patrón secreto del dinero en mi vida fue como abrir un mapa antiguo, uno que había sido dibujado por manos ajenas, con caminos que no había elegido recorrer. Pero, al verlo con claridad, me di cuenta de que tenía el poder de redibujar ese mapa, de crear un nuevo patrón basado en mi verdad, en mis valores, y en la vida que quería construir. Y fue entonces cuando comprendí algo esencial: el dinero en sí no tiene un patrón fijo, es nuestra mente la que lo crea. El dinero puede ser una herramienta de miedo o de amor, de escasez o de abundancia, dependiendo de cómo decidas verlo. Cambiar ese patrón no significa cambiar la cantidad que posees, sino la forma en que te relacionas con él. Alguien me preguntó una vez: ¿cómo puedo cambiar mi relación con el dinero si he vivido toda mi vida en escasez? Y mi respuesta fue: la escasez no está en lo que tienes, sino en lo que crees sobre lo que mereces. Porque cambiar el patrón secreto del dinero no se trata solo de números, sino de transformar tu mentalidad desde la raíz. En mi propio camino, comencé a ver al dinero no como un fin, sino como un medio. Empecé a agradecer cada oportunidad de aprender, de crecer, de aportar valor a los demás. Y en ese cambio de perspectiva, la ansiedad comenzó a desvanecerse, dando paso a una sensación de paz y confianza. De la escasez a la abundancia, un cambio mental. En algún punto de mi vida, me di cuenta de que la escasez no era solo un estado financiero, sino una mentalidad, una forma de ver el mundo y de vernos a nosotros mismos. Era como una niebla que nublaba la visión, haciéndonos creer que siempre había algo que faltaba, algo que no éramos, algo que no podíamos alcanzar.
Recuerdo haber pasado años persiguiendo objetivos con una sensación de urgencia constante, como si el tiempo se agotara y la oportunidad se desvaneciera ante mis ojos. Tenía éxito en algunas cosas y fracasos en otras, pero la sensación de no ser suficiente nunca desaparecía. Me preguntaba, ¿cuándo llegará el momento en que pueda sentirme verdaderamente en paz con lo que tengo? Pero esa paz parecía siempre estar un paso más allá. Hasta que un día, alguien me hizo una pregunta que cambió mi vida: ¿qué pasaría si decidieras que ya eres suficiente, tal como eres, en este momento? Esa simple pregunta fue como un rayo en medio de la tormenta, iluminando por un instante las sombras de mi mente. Me di cuenta de que la mentalidad de escasez no era una realidad externa, sino una creencia profundamente arraigada, una creencia que me hacía vivir en un estado de constante falta, incluso cuando tenía todo lo necesario. Así comenzó un proceso de transformación interna, un viaje desde la escasez hacia la abundancia. Y entendí que el primer paso no era tener más, sino ser más. Ser más consciente, más agradecido, más abierto a recibir lo que la vida ya me estaba ofreciendo. Porque el cambio de la escasez a la abundancia no se trata solo de acumular bienes, sino de cambiar la manera en que vemos la vida. Empecé por preguntarme, ¿qué cosas he estado dando por sentadas? Y la lista fue larga. Me di cuenta de que, por enfocarme tanto en lo que quería alcanzar, había olvidado apreciar lo que ya tenía. Y en ese olvido, había permitido que la mentalidad de escasez se apoderara de mis pensamientos, como una sombra que oscurece cada oportunidad de gratitud. La abundancia no es algo que se mide solo en bienes materiales, sino en la capacidad de ver la belleza en lo cotidiano, de encontrar la plenitud en cada momento. La abundancia es una forma de vivir, de amar, de dar y recibir sin miedo. No se trata de ignorar los desafíos o las dificultades, sino de elegir enfocarse en lo que ya está presente y florece en nuestras vidas. Un mentor una vez me dijo: donde pongas tu atención, pondrás tu energía. Y donde pongas tu energía, eso crecerá. Esas palabras resonaron en mi corazón, y entendí que, para dejar de vivir en la mentalidad de escasez, debía cambiar mi enfoque, debía dirigir mi atención hacia aquello que quería ver crecer. Recuerdo haber hecho un pequeño experimento conmigo mismo. Cada vez que sentía que algo me faltaba, elegía conscientemente encontrar algo por lo cual agradecer. Al principio, fue difícil, era como ir contracorriente, como si la mente quisiera volver una y otra vez a las viejas creencias de carencia. Pero, con el tiempo, empecé a notar un cambio sutil pero poderoso. La gratitud se volvió mi ancla, un recordatorio constante de que ya había más de lo que podía ver a simple vista. En este proceso, descubrí que la abundancia no es algo que se alcanza, sino algo que se elige. Es una decisión diaria, una práctica continua. Es el acto de soltar la ansiedad de querer más y abrazar la certeza de que ya somos más de lo que creemos. La abundancia no se mide solo en lo que recibimos, sino en lo que somos capaces de dar desde el corazón. Alguien me preguntó una vez, ¿cómo puedo cambiar mi mentalidad si toda mi vida he vivido en escasez? Y mi respuesta fue: empieza por cambiar la historia que te cuentas a ti mismo. Porque la mentalidad de escasez no es más que una narrativa, una forma de ver el mundo que ha sido repetida tantas veces que la hemos tomado como verdad. Pero la verdad es flexible, es maleable, y depende de cómo decidas mirarla. Hoy quiero invitarte a hacer una pausa y preguntarte, ¿qué historia me estoy contando sobre la abundancia? Tal vez, como yo, has estado repitiendo una historia de limitación, de carencia, de miedo. Tal vez ha llegado el momento de soltar esa narrativa y crear una nueva, una que refleje la plenitud que ya existe dentro de ti. Raíces fuertes, frutos exitosos. Hay una imagen que siempre vuelve a mi mente cuando pienso en el éxito, la de un árbol grande, imponente, con ramas que se extienden hacia el cielo y hojas que se mecen suavemente con el viento. La gente que pasa solo ve su majestuosidad, sus frutos, la sombra que ofrece, pero nadie ve lo que está debajo, las raíces que lo sostienen en silencio, que lo nutren y lo mantienen firme ante las tormentas. En la vida, muchas veces nos enfocamos tanto en los frutos visibles que olvidamos cuidar lo que no se ve. Queremos éxito, reconocimiento, abundancia, pero pocas veces nos detenemos a preguntarnos, ¿cómo están mis raíces? Esa pregunta cambió por completo mi manera de entender lo que significa realmente tener éxito. Recuerdo un momento clave en mi vida. Había alcanzado metas que durante mucho tiempo soñé, pero al llegar allí, sentía que algo faltaba, como si los logros fueran solo una fachada de algo que en mi interior aún estaba frágil.
Fue entonces cuando me hice esa pregunta: ¿en qué están ancladas mis raíces? Lo curioso es que, cuando te haces esa pregunta, la respuesta no siempre es cómoda. Porque al mirar hacia adentro, muchas veces te encuentras con raíces débiles, superficiales, que han crecido sin profundidad debido al miedo, la inseguridad o las creencias limitantes. Y eso duele. Duele darte cuenta de que has estado construyendo tu vida sobre cimientos que no son tan sólidos como pensabas. Ese fue el momento en que decidí trabajar en mis raíces. No era cuestión de conseguir más o de hacer más, sino de ser más consciente de quién era y de lo que me sostenía realmente. Me di cuenta de que las raíces son aquellas creencias, valores y principios que nos anclan al propósito, y que sin ellas, los frutos pueden parecer impresionantes por fuera, pero carecen de esencia por dentro. Un amigo me preguntó un día: ¿cómo puedes saber si tus raíces son fuertes? La respuesta, aunque simple, no es fácil de poner en práctica. Tus raíces son fuertes cuando tus acciones se alinean con tus valores, cuando lo que haces no depende de la aprobación externa, sino de una convicción interna. Empecé a reflexionar sobre qué creencias y principios estaban alimentando mi vida. Me di cuenta de que, por mucho tiempo, mis raíces habían sido superficiales, porque dependían de los logros externos para sentirme valioso. Y al comprender esto, supe que no se trataba de dejar de buscar éxito, sino de redefinirlo. Las raíces fuertes no se construyen de la noche a la mañana. Requieren paciencia, introspección y, sobre todo, autenticidad. Necesitas atreverte a mirar en lo más profundo de ti, a reconocer tus miedos y a desafiarlos, a cuestionar esas creencias que has dado por ciertas toda tu vida. Y cuando haces eso, descubres que el verdadero éxito no es un destino, sino un reflejo de la solidez interna que has cultivado. Una tarde, mientras caminaba por un parque, me detuve a observar un viejo roble. Era enorme, su tronco grueso y sus ramas extendiéndose como un abrazo hacia el cielo. Me quedé pensando en todo lo que ese árbol había resistido: tormentas, inviernos duros, sequías, y sin embargo, seguía allí, majestuoso y firme. Fue en ese momento cuando entendí: los frutos del éxito no se sostienen por las ramas, sino por las raíces. En la vida, las tormentas son inevitables. Vendrán momentos de incertidumbre, desafíos y fracasos. Pero si tus raíces son fuertes, si están ancladas en una tierra de autenticidad, de valores sólidos y de una fe inquebrantable en ti mismo, entonces esas tormentas no podrán derribarte. Alguien me preguntó una vez: ¿cómo puedo fortalecer mis raíces? Mi respuesta fue simple, pero profunda: conócete a ti mismo y mantente fiel a quien eres, incluso cuando el mundo te pida que cambies. Porque las raíces fuertes no se forman solo con logros externos, sino con decisiones conscientes y coherentes, con la capacidad de ser honesto contigo mismo, aunque eso signifique enfrentar tus sombras. Hoy quiero invitarte a hacer una pausa y preguntarte: ¿en qué están ancladas mis raíces? Tal vez, como yo, has estado buscando frutos sin darte cuenta de que lo más importante estaba oculto, bajo la superficie. Tal vez ha llegado el momento de profundizar, de nutrir esas raíces con amor propio, con aceptación y con la certeza de que eres suficiente tal como eres. La clave para desbloquear tu potencial. Hubo un tiempo en mi vida en que me sentía atrapado, como si estuviera viviendo dentro de una jaula invisible que yo mismo había construido. Sentía que había algo dentro de mí esperando ser liberado, una versión de mí que quería florecer, pero no sabía cómo hacerlo. Era como si el potencial estuviera ahí, pero la llave para desbloquearlo estuviera oculta en algún rincón de mi mente. Esa sensación de estar retenido, de saber que puedes dar más, ser más, pero no saber cómo, es una de las experiencias más frustrantes que existen. Porque no es falta de capacidad, sino de visión. Recuerdo haberme preguntado una y otra vez: ¿qué me está impidiendo alcanzar mi máximo potencial? Un día, mientras conversaba con un amigo que había superado grandes obstáculos en su vida, me dijo algo que me dejó pensando: la clave para desbloquear tu potencial no está en buscar más afuera, sino en descubrir lo que ya llevas dentro. Al principio, sus palabras me sonaron filosóficas, pero no logré entenderlas en su totalidad. ¿Cómo es posible que lo que estoy buscando ya esté dentro de mí? Pasaron semanas y su frase seguía rondando en mi mente. Entonces, un día decidí detenerme, y en lugar de buscar afuera respuestas, comencé a mirar hacia adentro. No fue un proceso fácil, porque mirar dentro implica enfrentar tus miedos, tus dudas y todas esas voces internas que te han dicho que no eres suficiente.
Fue un proceso de desnudarme emocionalmente ante mí mismo y aceptar lo que encontraba. Descubrí algo fundamental: el potencial no se trata de algo que tienes que encontrar, sino de algo que tienes que liberar. Como una semilla que ya lleva dentro el código de su grandeza, pero necesita el ambiente adecuado para crecer. Y ese ambiente comienza en la mente, en cómo te hablas, en cómo te ves y en las creencias que eliges sostener. Alguien me preguntó una vez: ¿cómo puedo saber cuál es mi verdadero potencial? Mi respuesta fue: no puedes saberlo por completo, pero puedes sentirlo. Puedes sentir ese impulso interno, esa intuición que te dice que eres más de lo que crees, que hay algo en ti que está listo para florecer. El potencial no se mide en logros, sino en la capacidad de desafiar tus propios límites y de creer en lo que aún no ves. Entendí que la clave para desbloquear el potencial está en liberar las barreras mentales que nos mantienen prisioneros. Y la mayor de esas barreras es el miedo al fracaso, el miedo a ser juzgado, el miedo a no ser suficiente. Esos miedos se convierten en cadenas que atan nuestras alas, y hasta que no los enfrentamos, no podemos volar. Recuerdo que un día, al sentirme paralizado por el miedo, me hice una pregunta simple pero poderosa: ¿qué es lo peor que podría pasar si me atreviera a dar este paso? Y la respuesta fue que, incluso si fallaba, al menos sabría que lo intenté, que no me quedé con las ganas de explorar quién podía llegar a ser. Esa realización me liberó de una gran parte del peso que estaba cargando. Desbloquear el potencial no es un acto de un solo momento, es una decisión diaria. Es elegir confiar en ti mismo cuando las dudas son fuertes, es elegir avanzar cuando el miedo te susurra que te detengas, es elegir soñar en grande cuando la realidad te invita a conformarte. Cada día es una oportunidad para descubrir una nueva parte de ti, una nueva capacidad, un nuevo don que habita en lo profundo. Una vez escuché a alguien decir: el potencial es como una puerta que siempre ha estado abierta, pero tú creías que estaba cerrada. Y me di cuenta de cuántas veces había esperado encontrar una llave mágica, sin darme cuenta de que lo único que necesitaba era la valentía para empujar esa puerta y ver qué había al otro lado. La magia de la intención consciente. Siempre he creído que hay una especie de magia en la vida, una fuerza sutil que guía nuestros pasos cuando nuestros deseos y nuestras acciones están alineados. Pero durante mucho tiempo, no entendí qué era esa fuerza. Pensaba que se trataba de suerte, de coincidencia, de algo externo que se escapaba de mi control. Hasta que un día me di cuenta de que esa fuerza era la intención consciente. Me encontraba atravesando un momento de confusión, un periodo en el que mis días se sentían repetitivos y mis metas carecían de dirección. Tenía tantas ideas, tantos sueños, pero ninguno parecía encontrar un camino claro hacia la realidad. Me hacía preguntas como: ¿qué es lo que realmente quiero? Y más importante aún, ¿por qué quiero lo que quiero? Un amigo me recomendó detenerme y escribir todas mis intenciones. No mis metas, no mis planes, sino mis intenciones más profundas. Me dijo que, a veces, el alma sabe lo que necesita, pero nosotros no escuchamos porque estamos demasiado ocupados persiguiendo lo que creemos que debemos alcanzar. Tomé una hoja en blanco y, con algo de escepticismo, empecé a escribir. Al principio, mis respuestas eran superficiales, llenas de expectativas sociales y deseos externos. Pero, poco a poco, fui profundizando y las palabras empezaron a fluir. Fue como quitar capas de una cebolla, y en ese proceso, me encontré con la verdad de mis deseos más auténticos. Me di cuenta de que la intención consciente no se trata solo de desear algo, sino de poner tu corazón y tu mente en la misma dirección. Es como sembrar una semilla y darle toda tu atención, tu amor y tu energía, confiando en que, con el tiempo, crecerá. No es una simple lista de metas, sino un compromiso con aquello que te da sentido. En una conversación con un amigo, le compartí este descubrimiento y me preguntó: ¿cómo puedo saber si mis intenciones son conscientes? Le respondí: cuando lo que deseas se alinea con lo que eres, con tus valores y con lo que realmente te mueve por dentro, ahí encuentras la intención consciente. Es como una brújula interna que te guía, y que, si te atreves a escucharla, te lleva hacia lugares que nunca imaginaste. En mi experiencia, entendí que la magia de la intención consciente no está en quererlo todo, sino en querer lo que es verdadero para ti. A veces, nos dejamos llevar por lo que otros esperan, por lo que la sociedad dicta o por lo que creemos que nos dará validación. Pero la intención consciente surge cuando te permites dejar de lado todo eso y escuchas la voz de tu alma.
Recuerdo haber leído en algún lugar que la vida responde a nuestras intenciones más profundas, no a nuestras expectativas superficiales. Y comencé a ver cómo mis días cambiaban cuando dejé de enfocarme en los resultados y empecé a concentrarme en la claridad de mis intenciones. Descubrí que cuando actúas con intención consciente, los obstáculos se convierten en oportunidades y los fracasos en aprendizajes. Alguien me preguntó una vez, ¿cómo puedo alinear mis acciones con mis intenciones? Y mi respuesta fue, sé honesto contigo mismo sobre lo que realmente deseas, y después actúa desde esa verdad. Porque cuando tus acciones nacen de una intención auténtica, no hay esfuerzo que se sienta en vano, no hay sacrificio que no valga la pena. En este camino, entendí que la vida no se trata de perseguir éxitos o acumular logros, sino de vivir con intención. Intención de crecer, de aprender, de amar, de ser fiel a uno mismo. Y cuando vives con intención consciente, todo lo que haces cobra sentido, porque cada paso, por pequeño que sea, te lleva en la dirección correcta. Rompiendo el ciclo del fracaso. Hay momentos en la vida en los que parece que el fracaso es una constante, un patrón que se repite sin cesar. Es como si cada intento, cada esfuerzo, terminara llevándote al mismo punto de partida. En esos momentos, me encontraba preguntándome si había algo que estaba haciendo mal, o si, de alguna manera, estaba destinado a seguir cayendo en el mismo error una y otra vez. Recuerdo una época en mi vida en la que parecía que todo lo que intentaba se desmoronaba. Cada proyecto, cada sueño, se convertía en una promesa rota, en una ilusión que se desvanecía ante mis ojos. Comencé a cuestionar mi capacidad, mi valor, mi propósito. Me preguntaba, ¿por qué sigo fracasando? Pero no era una pregunta genuina, era más bien un susurro lleno de autocrítica y dudas. Fue en medio de esa crisis que conocí a alguien que me dio una perspectiva completamente nueva. Me dijo, el fracaso no es un destino, sino una señal. Te está diciendo que hay algo que debes cambiar, no sobre lo que haces, sino sobre cómo lo estás haciendo. Esa idea me dejó pensando durante días. Porque hasta entonces, había visto el fracaso como un enemigo, como una prueba de mi insuficiencia. Pero, ¿y si el fracaso no era más que un mensajero? Un mensajero que traía consigo una lección que me negaba a aprender. Decidí hacer algo diferente. En lugar de correr hacia la próxima meta, me detuve y miré hacia atrás. No con juicio, sino con curiosidad. Observé cada uno de mis fracasos pasados y traté de entender qué patrones se repetían. ¿Había alguna creencia limitante detrás de cada decisión? ¿Estaba actuando desde el miedo, desde la inseguridad, desde la necesidad de aprobación? Me di cuenta de algo esencial, el fracaso no es solo el resultado de un intento fallido, sino también una consecuencia de las historias que nos contamos sobre nosotros mismos. Historias que nos dicen que no somos lo suficientemente buenos, que no merecemos más, que el éxito es solo para unos pocos. Y esas historias se convierten en profecías, en cadenas invisibles que nos atan a un ciclo de repetición. Romper el ciclo del fracaso no es cuestión de evitar caer, sino de aprender a levantarte de una manera diferente. De cuestionar esas creencias que te han estado limitando y de abrazar la posibilidad de un nuevo comienzo. Porque el fracaso no se rompe desde el exterior, sino desde dentro, cambiando la forma en que te ves a ti mismo y en que interpretas tus caídas. En mi proceso de romper ese ciclo, me hice una pregunta simple pero profunda, ¿qué he aprendido de cada fracaso? Y lo que encontré fue que cada uno de esos momentos difíciles había traído consigo una lección invaluable. Lecciones sobre paciencia, sobre humildad, sobre la importancia de la constancia, y sobre todo, sobre la capacidad de perdonarme a mí mismo por no ser perfecto. Descubrí que el verdadero fracaso no es caer, sino no permitirte aprender de la caída. Es rendirte antes de darte la oportunidad de descubrir qué puedes hacer diferente la próxima vez. Y en esa comprensión, encontré una especie de liberación, como si las cadenas del miedo al fracaso se rompieran y me dieran la libertad de seguir intentándolo, sin el peso de la perfección sobre mis hombros. Un día, alguien me preguntó, ¿cómo puedo romper el ciclo de mis fracasos si parece que no importa lo que haga, siempre termino igual? Mi respuesta fue, no rompas el ciclo desde la fuerza, sino desde la comprensión. Cambia la forma en que ves tus fracasos, y cambiará la forma en que te relacionas con ellos. Porque el ciclo no se rompe con resistencia, sino con consciencia y compasión hacia uno mismo. En lugar de luchar contra tus fracasos, te invito a verlos como aliados.
como señales que te muestran que áreas de tu vida necesitan más amor, más paciencia, más coraje. Porque el fracaso no viene a decirte que no puedes, sino a recordarte que aún estás aprendiendo a ser quien estás destinado a ser. El poder de la decisión interna. En la vida, hay momentos en los que una simple decisión puede cambiar el rumbo de todo. No hablo de decisiones externas, como cambiar de trabajo o mudarse a otra ciudad. Hablo de esas decisiones internas, invisibles, pero poderosas. Esas que tomamos cuando, en silencio, decidimos no rendirnos, cuando elegimos creer en nosotros mismos, a pesar de todas las dudas y los miedos que intentan frenarnos. Recuerdo una vez, hace años, cuando me encontraba en una encrucijada personal. Tenía la opción de seguir un camino que me resultaba cómodo, seguro, pero que no encendía mi alma, o dar un salto al vacío y apostar por mis sueños. Pasé noches sin dormir, con 1000 preguntas revoloteando en mi mente, pero todas ellas se reducían a una sola: ¿qué voy a elegir? En esa época, estaba buscando respuestas afuera, como si alguien más tuviera la clave para mi vida. Había consejos por todas partes, opiniones de todos los colores, pero ninguna respuesta me daba paz. Fue entonces cuando un mentor me dijo: no es lo que decidas hacer, sino desde donde lo decides. Ahí está el verdadero poder. Sus palabras resonaron en mí, y me llevaron a hacerme una pregunta esencial: ¿desde dónde estoy tomando mis decisiones? Comencé a darme cuenta de que, muchas veces, mis decisiones habían nacido del miedo, del deseo de complacer a los demás, o del temor a fracasar. Y en ese proceso, entendí que no era el rumbo lo que necesitaba cambiar, sino la raíz de mis elecciones. La decisión interna es aquella que nace de lo más profundo de tu ser, donde no hay lugar para la duda ni para el juicio externo. Es un compromiso contigo mismo, con tu verdad, con tus valores, y con la visión que tienes para tu vida. No se trata de elegir el camino más fácil, sino de elegir el que se alinea con tu esencia, aunque eso implique atravesar dificultades. Muchas veces, tomamos decisiones para evitar el dolor, para mantenernos en un lugar de aparente seguridad. Pero la verdadera seguridad no se encuentra en lo externo, sino en la paz que sentimos cuando sabemos que estamos viviendo desde nuestra autenticidad. Porque al final, cada decisión externa es solo un reflejo de una decisión interna. Un amigo me preguntó un día: ¿cómo puedo saber si una decisión es realmente mía? Y mi respuesta fue: cuando lo que eliges te llena de paz, aunque haya incertidumbre alrededor, ahí sabes que es tuyo. Porque las decisiones que nacen desde lo más profundo no son necesariamente fáciles, pero traen consigo una especie de certeza interna, una calma en medio de la tormenta. En mi vida, he aprendido que las decisiones internas tienen un poder transformador. Porque cuando eliges desde tu verdad, todo a tu alrededor comienza a cambiar. No porque la realidad se transforme mágicamente, sino porque tú cambias. Cambia tu perspectiva, cambia tu energía, cambian tus acciones. Y en ese cambio interno, descubres una fuerza que nunca supiste que tenías. Más allá de las creencias limitantes. Las creencias son como raíces invisibles que dan forma a nuestra vida. No siempre somos conscientes de ellas, pero están ahí, influyendo en cada decisión, en cada pensamiento, en cada sueño. A lo largo de mi vida, descubrí que algunas de esas creencias eran como muros que me impedían avanzar, como barreras que yo mismo había levantado sin saberlo. Y al reconocerlo, surgió una pregunta crucial: ¿qué hay más allá de estas creencias limitantes? No fue fácil admitir que muchas de mis limitaciones no provenían de mi realidad externa, sino de mis pensamientos, de las historias que me había contado a mí mismo. Historias sobre lo que podía y no podía hacer, sobre lo que merecía o no merecía tener, sobre quién era y quién nunca podría llegar a ser. Recuerdo un momento específico, en una conversación con un amigo que admiraba profundamente. Me compartió sus planes y metas, y me di cuenta de que lo veía como alguien especial, alguien con una capacidad que yo no tenía. Se lo dije sin pensar, y él me miró sorprendido. ¿Por qué crees que yo puedo y tú no?, me preguntó. Y en ese instante, algo se quebró dentro de mí. No supe qué responder, porque me di cuenta de que esa creencia limitante había sido mía desde hacía tanto tiempo que se había vuelto una verdad inamovible. Las creencias limitantes son así, se disfrazan de certezas, de hechos indiscutibles. Nos dicen lo que es posible y lo que no, y sin darnos cuenta, construimos nuestra vida dentro de esos límites. Pero lo cierto es que esas creencias no son más que opiniones,
pensamientos que hemos repetido tantas veces que los hemos confundido con la realidad. Una tarde, al reflexionar sobre esto, decidí hacer una lista de todas esas creencias que me habían limitado durante años. Fue un ejercicio revelador y, al mismo tiempo, doloroso. Doloroso porque cada creencia me recordaba un momento de mi vida en el que no me había sentido suficiente, en el que había dejado que el miedo definiera mis elecciones. Pero también fue liberador, porque al escribirlas, les quité poder. Porque, al verlas en el papel, dejaron de ser una voz interna y se convirtieron en algo que podía cuestionar. En ese proceso, me di cuenta de algo fundamental: lo que creemos sobre nosotros mismos define los límites de lo que nos atrevemos a intentar. Y si queremos expandir nuestra vida, debemos expandir nuestras creencias. Debemos atrevernos a mirar más allá de esos muros invisibles y descubrir que, al otro lado, hay un mundo lleno de posibilidades esperando ser explorado. Alguien me preguntó una vez, ¿cómo puedo ir más allá de mis creencias limitantes? Mi respuesta fue: primero, debes reconocerlas. Luego, pregúntate, ¿esto realmente es verdad? Y finalmente, actúa como si no lo fuera. Porque cuando actúas desafiando tus propias creencias, les quitas poder y comienzas a construir nuevas verdades. Romper una creencia limitante no es un acto de un solo momento, es un proceso continuo. Es una elección diaria de cuestionar esas historias que te has contado y de escribir nuevas, basadas en la confianza y no en el miedo. Y cada vez que eliges desafiar una creencia, algo en tu vida cambia. Tal vez no de inmediato, pero con el tiempo, te das cuenta de que los muros eran solo espejismos, ilusiones creadas por tus miedos y dudas. Construyendo tu futuro desde el presente. Siempre he tenido esta tendencia de proyectarme hacia el futuro, de soñar con metas por alcanzar, con lugares por visitar, con personas que aún no conozco. Me he visto corriendo hacia esos horizontes con una mezcla de esperanza y ansiedad, tratando de anticipar cada paso y cada resultado. Sin embargo, en medio de esa carrera hacia lo que vendrá, me encontré perdiéndome en lo que estaba sucediendo justo frente a mí. Recuerdo una noche específica, una en la que me encontraba solo, con la mente inquieta por todo lo que quería lograr y el corazón pesado por lo que sentía que aún me faltaba. Cerré los ojos y, por un momento, dejé de pensar en el mañana. Fue ahí cuando una pregunta surgió desde lo más profundo: ¿qué estoy haciendo hoy para crear ese futuro que tanto deseo? Esa pregunta me cambió, porque entendí que el futuro no es un lugar al que llegamos, sino algo que construimos con cada decisión, con cada acción y sobre todo, con cada pensamiento. No podemos cambiar lo que vendrá, pero sí podemos decidir cómo queremos caminar hacia ello. Y esa elección se hace en el presente, en este instante que a veces dejamos escapar por estar tan ocupados soñando con lo que será. En una conversación con un amigo, me compartió una frase que me hizo reflexionar profundamente: el único momento en el que puedes crear tu futuro es ahora mismo. Por un instante, esas palabras parecieron tan simples, pero a medida que las repetía en mi mente, se volvieron poderosas. Porque me di cuenta de que toda mi vida había estado esperando que llegara un momento perfecto, una señal, una confirmación externa para empezar a construir mis sueños. Pero la verdad es que el momento perfecto nunca llega, lo único que tenemos es el presente, aquí y ahora. Comencé a preguntarme, ¿qué pequeños pasos puedo dar hoy que me acerquen al futuro que deseo? Y me di cuenta de que no se trataba de hacer grandes cambios drásticos, sino de honrar cada momento presente, de ser consciente de que cada acción, por pequeña que parezca, tiene un eco en el mañana. Alguien me preguntó una vez, ¿cómo puedo construir mi futuro si mi presente está lleno de dificultades? Y mi respuesta fue: no se trata de negar tus dificultades, sino de decidir cómo las enfrentas y cómo eliges crecer a partir de ellas. Porque el presente puede estar lleno de desafíos, pero esos desafíos son la materia prima con la que podemos crear algo nuevo. Son como piedras en el camino que podemos ver como obstáculos o como escalones hacia algo más grande. En mi propio proceso, entendí que construir el futuro no es esperar a que todo esté alineado o a que llegue el momento perfecto. Es comenzar con lo que tienes, aquí y ahora, con tus imperfecciones, con tus dudas, con tus miedos. Porque el verdadero poder no está en la ausencia de dificultades, sino en la presencia de tu voluntad para seguir avanzando, incluso cuando el camino se ve incierto. El valor de transformar tus hábitos. Dicen que los hábitos son la estructura invisible de nuestra vida, esos pequeños hilos que, sin darnos cuenta, tejen cada día, cada semana, cada año. Pero,
¿cuántas veces nos detenemos a observar los hábitos que estamos cultivando? Recuerdo que hubo una época en mi vida en la que sentía que nada cambiaba, que por más que lo intentara, siempre volvía al mismo punto de partida. Fue entonces cuando me hice una pregunta esencial: ¿qué hábitos están construyendo mi vida? Me di cuenta de que durante mucho tiempo había estado esperando grandes cambios, esperando que un evento o una persona llegaran a sacudirme y transformarlo todo. Pero, al mirar más de cerca, comprendí que esos grandes cambios no llegarían si no comenzaba a sembrar pequeños cambios en mi día a día. En una conversación con alguien que admiraba profundamente, le pregunté cómo había logrado alcanzar tantas cosas en su vida. Él se rió y me dijo: no es cuestión de hacer cosas grandes, sino de hacer pequeñas cosas con consistencia. Esa respuesta me hizo cuestionar la forma en que había estado viendo mi vida. Había estado buscando el gran cambio, el gran salto, sin darme cuenta de que la verdadera transformación ocurre en los pequeños pasos que damos cada día. Comencé a reflexionar sobre mis propios hábitos, esos que había adoptado casi sin pensar. Algunos de ellos me estaban llevando por caminos que no quería recorrer, y otros estaban tan arraigados en mí que apenas los notaba. Fue entonces cuando entendí que cambiar mis hábitos no era solo una cuestión de disciplina, sino de amor propio, de reconocer que merecía una vida que reflejara lo mejor de mí. En ese proceso, me encontré con la pregunta que todo el mundo se hace en algún momento: ¿cómo puedo cambiar mis hábitos si parecen estar tan profundamente arraigados? Y me di cuenta de algo crucial: no se trata de luchar contra ellos, sino de reemplazarlos. No se trata de forzar un cambio desde la resistencia, sino de cultivar nuevos hábitos con paciencia y compasión hacia uno mismo. Alguien me dijo una vez: los hábitos no son más que semillas que decides plantar y regar cada día. Esa metáfora resonó en mí, porque me di cuenta de que los hábitos no son enemigos, sino reflejos de las decisiones que hemos estado tomando a lo largo del tiempo. Y así como hemos cultivado hábitos que nos limitan, también podemos sembrar hábitos que nos impulsen a crecer. Recuerdo el primer hábito que decidí transformar: mi forma de empezar el día. Solía despertar con prisa, revisando el teléfono y llenando mi mente de preocupaciones. Pero un día, decidí que merecía algo mejor. Comencé a despertar unos minutos antes, a respirar profundo, a agradecer por un nuevo día. No era algo grande, pero ese pequeño cambio marcó la diferencia en mi actitud, en mi energía, en mi forma de enfrentar cada desafío. Cambiando tu realidad financiera. Siempre había pensado que la realidad financiera era como un río al que solo podías adaptarte, un flujo que dependía de las corrientes externas, de lo que el mundo decidiera entregarte. Por años, esa creencia se convirtió en una justificación cómoda para mis fracasos y mis miedos. Pero un día, en medio de un momento de crisis, me hice una pregunta que lo cambió todo: ¿y si mi realidad financiera no depende tanto de lo externo, sino de lo que creo y hago desde dentro? Recuerdo claramente la sensación de sentirme atrapado, como si estuviera dando vueltas en círculos y cada vez más lejos de la libertad que anhelaba. Sentía que no importaba cuánto me esforzara, siempre había un límite invisible, una barrera que no podía romper. Y en mi mente, la culpa era del destino, de las circunstancias, de todo lo externo. Hasta que me di cuenta de que, en realidad, había algo mucho más profundo que debía cambiar. Un día, mientras caminaba por un parque, me encontré reflexionando sobre la vida y cómo, a veces, parece que todos los esfuerzos se pierden en un abismo de incertidumbre. Fue entonces cuando me detuve, observé el río que fluía cerca de mí y me di cuenta de algo esencial: no puedes controlar el río, pero puedes elegir en qué orilla pararte y qué dirección tomar. Y al pensar en mi vida financiera, entendí que debía dejar de culpar al río y comenzar a responsabilizarme por mi elección de orilla. En una conversación con alguien que había logrado construir una vida financiera estable y libre, le pregunté cómo lo había hecho. Su respuesta fue directa: dejé de verme a mí mismo como una víctima de mi situación y comencé a verme como el creador de mi realidad financiera. Esa idea me dejó pensando durante días, porque hasta entonces, nunca me había permitido ver el dinero como algo que yo podía crear, sino como algo que simplemente llegaba o se iba, según la suerte o el destino. El primer paso para cambiar mi realidad financiera fue cuestionar las creencias que había adoptado a lo largo de los años. Creencias que decían que el dinero era escaso, que era difícil de alcanzar, o que no estaba destinado para alguien como yo. Me di cuenta de que esas creencias no eran verdades universales, sino simples narrativas que había aprendido y repetido hasta convertirlas en mi realidad. Entonces me pregunté:
¿qué pasaría si cambiara la historia que me cuento sobre el dinero? Y al hacerme esa pregunta, empecé a ver nuevas posibilidades. Comencé a trabajar en mi mentalidad, en mi percepción del dinero, y a entender que el dinero no es ni bueno ni malo, sino simplemente una herramienta que podemos aprender a usar. En mi propio viaje, descubrí que cambiar tu realidad financiera no se trata solo de estrategias externas, sino de un cambio interno. Se trata de cultivar una mentalidad de abundancia, de gratitud, de confiar en tu capacidad para crear valor y de ser paciente contigo mismo durante el proceso. Porque no se trata de hacer grandes saltos, sino de dar pequeños pasos consistentes en la dirección correcta. Alguien me preguntó una vez, ¿cómo puedo empezar a cambiar mi realidad financiera si todo parece en mi contra? Y mi respuesta fue, empieza por cambiar tu relación con el dinero. Deja de verlo como un enemigo o como un juez de tu valor, y comienza a verlo como un aliado que puedes aprender a manejar. Porque el dinero, en su esencia, no es más que una extensión de nuestras decisiones, de nuestras creencias y de la confianza que tenemos en nosotros mismos. El secreto de la consistencia mental. Siempre había escuchado que el éxito no es cuestión de velocidad, sino de consistencia. Me repetían que no era importante cuán rápido avanzara, sino que no dejara de caminar. Pero, ¿cómo mantener la consistencia cuando todo parece ir en contra? ¿Cómo seguir adelante cuando la vida se convierte en un mar de dudas y distracciones? Fue en medio de una tormenta de pensamientos que me hice la pregunta, ¿cuál es el secreto para mantener la mente firme, incluso cuando el resto del mundo se tambalea? En ese momento de mi vida, cada día se sentía como una lucha interna. Había decidido emprender un camino hacia mis sueños, pero cada paso parecía encontrarse con una nueva barrera. A veces eran las dudas, a veces el miedo, y otras, la falta de confianza en que era capaz de llegar. Fue entonces cuando me di cuenta de que la consistencia no era solo cuestión de acción, sino, sobre todo, de mentalidad. Recuerdo una conversación con alguien que admiraba por su serenidad y su capacidad para mantenerse firme en medio de cualquier tormenta. Le pregunté cómo lo hacía, cómo lograba no perder el enfoque cuando todo parecía caótico. Él sonrió y me dijo, la consistencia no se encuentra en lo que haces, sino en cómo piensas. Esa frase me dejó pensando durante días, porque hasta entonces había estado enfocándome solo en lo externo, sin darme cuenta de que mi verdadera lucha estaba ocurriendo en mi mente. Fue en esos días cuando comprendí que mantener la consistencia mental es como cuidar un jardín. No se trata solo de regar las flores, sino también de deshacerse de las malas hierbas, de estar atento a lo que permites crecer en tu mente. No puedes mantener la constancia en tus acciones si tus pensamientos son inconsistentes, si un día te dices que puedes y al siguiente te convences de que no eres suficiente. En ese momento, comencé a preguntarme, ¿qué pensamientos están alimentando mi mente cada día? Y me di cuenta de que muchas de las palabras que me decía a mí mismo eran limitantes, cargadas de miedo, de inseguridad. Empecé a ser más consciente de mis diálogos internos, y cada vez que un pensamiento negativo surgía, me detenía y me preguntaba, ¿es esto realmente cierto? Esa simple pregunta me ayudó a desafiar las historias que me había estado contando y a crear un espacio para algo nuevo. Una tarde, mientras reflexionaba sobre esto, decidí crear un ritual para mantener mi mente alineada. Comencé a dedicar unos minutos al inicio de cada día para afirmar mis intenciones, para recordarme a mí mismo qué quería lograr y por qué era importante para mí. No fue un cambio radical, pero esos pequeños momentos de consciencia se convirtieron en una ancla en medio de la marea de pensamientos que intentaban desviar mi atención. Alguien me preguntó una vez, ¿cómo puedes ser consistente cuando la vida es tan impredecible? Y mi respuesta fue, la vida puede ser impredecible, pero tus pensamientos pueden ser anclas que te mantengan firme. Porque la consistencia no se trata de controlar todo lo que ocurre a tu alrededor, sino de mantenerte fiel a lo que ocurre dentro de ti, de regresar a tu centro una y otra vez, aunque el mundo a tu alrededor cambie. Reprogramando tu mente para el éxito. Durante años, me había dicho que el éxito era para otros, que había personas con más suerte, con más talento, con más oportunidades. Vivía atrapado en esa narrativa, sin darme cuenta de que esas palabras, esas creencias, eran como un programa instalado en mi mente, corriendo en silencio y saboteando mis sueños. Me pregunté, ¿es posible reprogramar la mente para creer que el éxito también puede ser mío? La respuesta no llegó de inmediato.
Fue un proceso largo, una búsqueda interna que comenzó cuando me di cuenta de que mi vida no estaba limitada por lo que ocurría afuera, sino por las historias que me contaba adentro. Había creencias instaladas en mi mente como viejos muebles, ocupando espacio y llenándolo de polvo. Y supe que, si quería un cambio real, no podía seguir viviendo en una casa llena de limitaciones. En una conversación con un mentor, le hablé de mis dudas y de la sensación de estar atrapado en un ciclo de autosabotaje. Él me miró y dijo algo que nunca olvidaré: tu mente es como un jardín. Si no eliges qué semillas plantar, crecerán malas hierbas. Esa imagen se quedó grabada en mí, y fue el inicio de una transformación. Comprendí que no se trataba de negar mis pensamientos limitantes, sino de reconocerlos y decidir si quería seguir alimentándolos. Me di cuenta de que la mente se reprograma a través de la intención consciente, de la repetición de nuevas creencias y, sobre todo, de la capacidad de soltar las viejas historias. Fue entonces cuando comencé a observar qué pensamientos estaban programados en mí, aquellos que se repetían casi como un eco y que moldeaban mis acciones sin darme cuenta. No fue fácil enfrentarlos, porque algunos de esos pensamientos habían estado conmigo desde siempre, como un viejo amigo que, aunque tóxico, no sabía cómo dejar ir. Una tarde, decidí hacer algo diferente. Tomé una hoja de papel y escribí cada una de esas creencias que había sostenido sobre el éxito, el dinero y mi propio valor. Luego, junto a cada una, escribí una nueva creencia, una que reflejara la vida que realmente deseaba. No se trataba de mentirme a mí mismo, sino de crear un espacio para nuevas posibilidades, de darme la oportunidad de escribir una nueva historia. Alguien me preguntó una vez: ¿cómo puedo reprogramar mi mente si he creído lo mismo durante tanto tiempo? Y mi respuesta fue: cada día tienes la oportunidad de elegir qué pensamientos alimentar. No puedes borrar los viejos de inmediato, pero puedes dejar de darles poder. Porque reprogramar tu mente no se trata de olvidar tu pasado, sino de escribir nuevas páginas que reflejen la verdad que deseas vivir. En mi propio camino, descubrí que una de las claves para reprogramar la mente es rodearte de personas, de ideas y de experiencias que nutran la visión que tienes para ti mismo. Así como un jardín necesita luz y agua, tu mente necesita ser alimentada con pensamientos de crecimiento, de confianza, de posibilidades. Y para hacerlo, es esencial ser consciente de lo que consumes, no solo en términos de comida, sino en lo que lees, lo que escuchas, y las conversaciones en las que participas. Los modelos ocultos de la riqueza. Durante años, pensé que la riqueza era simplemente una cuestión de números, de hacer las cuentas correctas, de invertir en el momento adecuado. Pero, con el tiempo, me di cuenta de que había algo más profundo, algo más sutil que no podía ver a simple vista. Era como si hubiera modelos ocultos, patrones invisibles que determinaban quién prosperaba y quién luchaba sin descanso. Fue entonces cuando me hice una pregunta fundamental: ¿qué modelos de riqueza están guiando mi vida? Recuerdo una conversación clave con alguien a quien admiraba por su éxito financiero. Había construido una vida próspera y, al mismo tiempo, llena de propósito. Le pregunté cuál era su secreto, y él me respondió con una calma que denotaba sabiduría: la verdadera riqueza no es solo lo que posees, sino los modelos en los que crees y con los que vives. Esa idea me desconcertó al principio, pero fue el inicio de un cambio profundo en mi forma de ver el mundo. Los modelos ocultos de la riqueza son esos patrones de pensamiento y de comportamiento que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida. A veces provienen de nuestra familia, otras veces de la sociedad, de las experiencias que hemos vivido, o incluso de los fracasos que nos han dejado marcas. Y, sin darnos cuenta, esos modelos actúan como filtros, decidiendo qué es posible y qué no, qué merecemos y qué creemos que está fuera de nuestro alcance. En mi caso, había heredado un modelo de carencia, un modelo que me hacía ver la riqueza como algo escaso, como algo reservado para unos pocos afortunados. No me había dado cuenta de que llevaba esa mentalidad conmigo en cada decisión financiera, en cada oportunidad que dejaba pasar. Y al reconocerlo, me di cuenta de que tenía la opción de cambiar ese modelo, de crear uno nuevo. Me pregunté entonces: ¿qué modelos de riqueza quiero construir? Y supe que la respuesta no estaba solo en acumular más, sino en redefinir lo que significaba ser rico. Decidí que la riqueza, para mí, sería una combinación de libertad, propósito y la capacidad de compartir con los demás. No se trataba solo de lo que podía ganar, sino de cómo podía contribuir y de cómo podía vivir en armonía con mis valores. En una conversación con un amigo,
me dijo algo que quedó grabado en mí: no puedes construir una vida rica si sigues sosteniendo creencias pobres. Esa frase fue como un espejo, porque me di cuenta de que había estado tratando de crear abundancia con una mente llena de limitaciones. Y entendí que cambiar los modelos ocultos de la riqueza no se trata solo de cambiar tus acciones, sino de transformar tu forma de ver el mundo. Alguien me preguntó una vez: ¿cómo puedo descubrir los modelos ocultos que me están limitando? Mi respuesta fue: observa tus decisiones, escucha tus pensamientos y pregúntate si están alineados con la vida que deseas crear. Porque los modelos de riqueza no son visibles a simple vista, pero se revelan en cada elección que hacemos, en cada oportunidad que tomamos o dejamos pasar. Aprendiendo de los grandes maestros. A lo largo de mi vida, he tenido la fortuna de cruzarme con personas que marcaron profundamente mi camino, maestros que no solo me enseñaron lecciones, sino que dejaron en mí un eco que resuena hasta el día de hoy. Pero, curiosamente, los más grandes maestros no siempre vinieron con títulos o medallas, sino con historias vividas, con miradas sinceras y con corazones dispuestos a compartir su sabiduría. Recuerdo una conversación que tuve con uno de esos maestros en un café pequeño, donde el aroma del café recién hecho y el sonido de la lluvia creaban una atmósfera que invitaba a la reflexión. Yo estaba lleno de preguntas, de incertidumbres sobre mi futuro y mi propósito, y le pregunté con la ansiedad de quien busca respuestas definitivas: ¿cómo puedo saber si estoy en el camino correcto? Él me sonrió, y después de un breve silencio, me dijo: el camino correcto no se trata de saberlo, sino de sentirlo. Esas palabras me dejaron sin palabras, pero a la vez despertaron en mí algo que había estado dormido: la capacidad de escucharme, de confiar en mi intuición. Porque, en el fondo, sabía que mis dudas no provenían de la falta de claridad externa, sino de la falta de confianza interna. Ese maestro me enseñó que la vida no es una lista de pasos a seguir, sino una danza que se construye al ritmo de cada decisión, de cada error, de cada intento. A veces, pensamos que los grandes maestros son personas lejanas, figuras casi míticas que parecen estar a un nivel inalcanzable. Pero con el tiempo, aprendí que los maestros son aquellos que han aprendido a abrazar sus propias imperfecciones, a aceptar sus fracasos y a ver la belleza en cada etapa del viaje. Son personas que nos enseñan, no desde la perfección, sino desde la humanidad. En mi camino, también descubrí que los grandes maestros no siempre son personas. A veces, son experiencias, momentos de dolor, de incertidumbre o incluso de alegría. Momentos que vienen a mostrarnos algo que necesitábamos ver, a enseñarnos una lección que no podríamos haber aprendido de otra manera. Una vez, al atravesar una crisis personal, me di cuenta de que el dolor, en su esencia, era un maestro que me invitaba a profundizar en mí mismo, a soltar lo que ya no servía y a abrirme a una nueva forma de vivir. Un amigo me preguntó un día: ¿cómo puedo encontrar un maestro que me guíe? Y mi respuesta fue: los maestros no se encuentran, se descubren cuando estás listo para aprender. Porque, en realidad, los maestros siempre han estado ahí, pero a veces no estamos preparados para verlos. Nos perdemos en la búsqueda de respuestas perfectas, sin darnos cuenta de que la verdadera sabiduría se encuentra en la experiencia, en la vulnerabilidad, en la disposición de abrir el corazón. El equilibrio entre el ser y el hacer. En algún momento de mi vida, me di cuenta de que estaba corriendo, pero no sabía hacia dónde. Había días en los que sentía que estaba haciendo todo lo correcto, trabajando, planificando, esforzándome. Y aún así, al llegar la noche, me encontraba agotado, vacío y con una sensación de insatisfacción difícil de explicar. Fue en una de esas noches cuando me hice una pregunta que no había tenido el valor de enfrentar antes: ¿estoy viviendo para hacer o para ser? Vivimos en un mundo que celebra el hacer, que valora la productividad, la eficiencia, el logro. Nos enseñan a medir nuestro valor por lo que hacemos, por lo que alcanzamos, por lo que logramos obtener. Y en esa carrera interminable, muchas veces perdemos la conexión con lo más importante, lo que somos en nuestro interior. Recuerdo una conversación con una amiga muy querida. Me dijo, con una calma que me sorprendió: hay una parte de ti que es suficiente, incluso cuando no haces nada. Esa frase me dejó sin palabras. Porque hasta ese momento, nunca había considerado que mi valor como persona no dependía de mis logros, de mis acciones o de mi capacidad para cumplir expectativas. Esa idea era completamente nueva para mí, y me llevó a una reflexión profunda sobre el equilibrio entre el ser y el hacer. Me di cuenta de que había estado viviendo como si mi propósito en la vida fuera una lista de tareas por completar, como si cada día fuera una oportunidad para añadir más y más cosas a mi currículum de vida.
Pero esa forma de vivir me había alejado de mí mismo, me había hecho olvidar quién era realmente más allá de mis roles y responsabilidades. Comencé a cuestionar mi relación con el tiempo, con las metas, con la productividad. Me pregunté, ¿qué significa ser, sin la necesidad constante de hacer? Y descubrí que ser no es una meta, sino una forma de existir, una manera de estar presente, de estar en paz contigo mismo, incluso cuando el mundo te empuja a hacer más, a ser más. Ser es un acto de amor propio, de aceptación y de gratitud por lo que ya eres, sin la presión de demostrar nada a nadie. En mi camino hacia el equilibrio, aprendí que el hacer es importante, pero solo cuando nace desde el ser. Es como un río que fluye naturalmente desde su fuente, sin forzar su curso, sin luchar contra la corriente. Y entendí que el equilibrio no es un estado permanente, sino un baile constante entre ambos, el ser y el hacer, el descanso y la acción, la quietud y el movimiento. Alguien me preguntó una vez, ¿cómo puedo encontrar ese equilibrio si mi vida está llena de responsabilidades? Y mi respuesta fue, el equilibrio no se encuentra eliminando responsabilidades, sino aprendiendo a vivir desde tu esencia, incluso en medio de ellas. Porque el equilibrio no es la ausencia de acción, sino la capacidad de actuar desde un lugar de paz, de alineación, de autenticidad. Desafía tus propias expectativas. Vivimos con expectativas. Algunas son las que la sociedad nos impone, y otras son las que hemos creado para nosotros mismos, a veces como un reflejo de nuestras inseguridades, otras como un deseo genuino de superarnos. Pero hay un momento en la vida en el que te preguntas, ¿qué pasaría si desafiara mis propias expectativas? ¿Qué hay más allá de lo que creo que puedo ser o lograr? Recuerdo un momento en el que sentí que mis propias expectativas se habían convertido en una jaula. Había decidido quién quería ser, había planificado cada paso, y me había impuesto un estándar que no me permitía fallar, ni cambiar de rumbo, ni replantearme mi camino. Pero esa presión no me daba paz, sino una constante sensación de insuficiencia, como si siempre estuviera corriendo detrás de algo que no podía alcanzar. Un día, en una conversación con alguien a quien admiro profundamente, compartí esta lucha interna. Él me escuchó con atención y me dijo, las expectativas son buenas guías, pero malos amos. Esas palabras resonaron en mí de una manera que nunca antes había experimentado. Comprendí que las expectativas que tenía para mí mismo no estaban allí para motivarme, sino para mantenerme en una constante insatisfacción, comparándome con una versión perfecta de mí mismo que no existía. Empecé a reflexionar sobre lo que realmente esperaba de mí. ¿Por qué había puesto esas expectativas tan altas? ¿Era porque realmente creía en mi capacidad de lograrlas, o porque temía no ser suficiente sin ellas? Y en medio de esas preguntas, surgió una verdad dolorosa, muchas de mis expectativas no nacían del amor, sino del miedo. Miedo a fallar, miedo a decepcionar, miedo a no ser suficiente. Fue entonces cuando decidí desafiar mis propias expectativas. No porque no creyera en mí, sino porque quería ver qué podía descubrir más allá de ellas. Me di cuenta de que la verdadera libertad no se encuentra en cumplir con todo lo que esperas de ti mismo, sino en atreverte a ser quien eres, con todas tus imperfecciones, con todas tus dudas, con toda tu humanidad. Una tarde, decidí hacer un ejercicio, escribí todas mis expectativas en una hoja, y junto a ellas, anoté cómo me hacían sentir. No fue fácil enfrentar esas verdades, porque detrás de cada expectativa había un temor, una inseguridad que había estado intentando esconder. Pero al verlas escritas, sentí una especie de alivio, como si el peso de la perfección se hubiera aligerado un poco. Alguien me preguntó una vez, ¿cómo puedo desafiar mis expectativas sin sentir que estoy fallando? Y mi respuesta fue, no se trata de rendirte a tus expectativas, sino de elegir conscientemente cuáles quieres mantener y cuáles puedes soltar. Porque desafiar tus expectativas no significa renunciar a tus sueños, sino permitirte redefinir lo que realmente es importante para ti, desde un lugar de autenticidad y compasión. La sabiduría de una mente enriquecida. A veces, vivimos atrapados en una rutina que se repite como un bucle interminable, donde nuestras preocupaciones diarias y los problemas urgentes nos hacen olvidar lo más importante, nutrir la mente. Durante mucho tiempo pensé que enriquecer la mente era cuestión de acumular conocimiento, de leer más, de saber más. Pero, con el tiempo, descubrí que la verdadera riqueza mental no se mide en lo que sabes, sino en cómo eliges ver el mundo. Recuerdo un momento crucial en mi vida, cuando me di cuenta de que mi mente estaba llena de información, pero vacía de propósito.
Me había sumergido en libros, conferencias y charlas, buscando respuestas a preguntas que ni siquiera me había detenido a formular. Hasta que una noche, en medio de esa confusión, me hice una pregunta: ¿qué significa realmente tener una mente enriquecida? Una persona a la que admiro profundamente me enseñó una gran lección sin decir una sola palabra. En una conversación tranquila, escuchó cada una de mis inquietudes con una calma que desarmaba cualquier preocupación. Al final, cuando terminé de hablar, solo me miró y me dijo: la sabiduría no se encuentra en lo que sabes, sino en lo que decides hacer con lo que sientes. Fue como si de repente, todo el ruido en mi mente se disipara. Me di cuenta de que había estado buscando llenar mi mente, pero no había aprendido a escucharla, a darle espacio para digerir y procesar. Empecé a preguntarme: ¿qué significa enriquecer la mente? Y entendí que no se trata solo de añadir cosas nuevas, sino de profundizar en lo que ya habita dentro de ti. Es cultivar la capacidad de cuestionar, de reflexionar, de observar la vida con ojos curiosos y con un corazón abierto. Porque una mente enriquecida no es una mente llena, sino una mente consciente, una mente que se ha dado el tiempo de vaciarse de prejuicios para llenarse de posibilidades. En mi propio proceso, aprendí a dejar de buscar respuestas y a comenzar a hacerme mejores preguntas. Preguntas que me llevaron a explorar los rincones de mi mente que había estado evitando, a enfrentar mis miedos, mis inseguridades y a aprender a ver el valor en cada experiencia vivida. Descubrí que la sabiduría no se encuentra en acumular datos, sino en la capacidad de conectar lo que sabes con lo que vives, con lo que sientes. Alguien me preguntó una vez: ¿cómo puedo enriquecer mi mente si siento que me falta tanto por aprender? Y mi respuesta fue: la riqueza mental no se trata de lo que te falta, sino de lo que eliges nutrir cada día. No busques saber más, busca entender mejor. Porque una mente enriquecida no es aquella que lo sabe todo, sino aquella que ha aprendido a cuestionar sus certezas, a ser humilde ante lo que desconoce, y a estar abierta a las lecciones que la vida tiene para ofrecer. El poder de pensar en grande. Hubo un tiempo en mi vida en que pensaba que soñar en grande era un privilegio de unos pocos, de aquellos que nacieron con más oportunidades, con más suerte, o con talentos innatos. Yo creía que pensar en grande era una ilusión peligrosa, una forma de arriesgarte a la decepción. Pero un día, en medio de mis propias dudas, me hice una pregunta que lo cambió todo: ¿qué tan grande me permito pensar? Recuerdo esa sensación de querer más para mi vida, pero al mismo tiempo, sentirme atrapado en una jaula invisible, creada por mis propias creencias. Era como si cada vez que intentaba volar, una voz interna me recordara mis limitaciones, mis errores pasados, y las veces que me había caído. Hasta que un amigo, en una conversación honesta, me dijo: no pienses en grande por lo que quieres lograr, sino por la persona en la que te puedes convertir al hacerlo. Esa perspectiva me hizo ver los sueños de una forma diferente. Me di cuenta de que soñar en grande no es solo una cuestión de metas, sino de visión, de fe en ti mismo, de darte permiso para desafiar tus propios límites. Porque pensar en grande no se trata solo de alcanzar el éxito, sino de expandir tu mente, de abrir nuevas posibilidades y de romper los muros que tú mismo has levantado. Empecé a reflexionar sobre lo que realmente significaba pensar en grande. Al principio, creía que se trataba de querer cosas materiales, de aspirar a logros ambiciosos. Pero con el tiempo, entendí que pensar en grande es una cuestión de mentalidad, de cómo eliges verte a ti mismo y al mundo que te rodea. Es una invitación a salir de la comodidad, a atreverte a soñar sin medir el riesgo, a confiar en que hay algo más allá de lo que conoces. Una tarde, al caminar por un parque, me detuve a observar un árbol enorme, cuyas raíces se extendían profundamente bajo la tierra. Me hizo pensar en cómo la naturaleza no se pone límites para crecer, en cómo un árbol no duda si merece ocupar más espacio o si su sombra es demasiado grande. Simplemente crece, se expande y se convierte en lo que está destinado a ser. Entendí entonces que pensar en grande es permitirte ser como ese árbol, crecer sin excusas, sin justificaciones, y sin pedir permiso para ocupar tu espacio en el mundo. Alguien me preguntó un día: ¿cómo puedo pensar en grande si toda mi vida he vivido con miedos? Y mi respuesta fue: pensar en grande no significa no tener miedo, sino decidir avanzar a pesar de él. Porque el miedo siempre estará ahí, susurrando tus limitaciones, pero cuando decides soñar en grande, le quitas poder a ese miedo y le das voz a tu esperanza, a tu confianza en que mereces una vida llena de propósito y de abundancia. En mi propio viaje, aprendí que pensar en grande no significa compararte con otros, sino compararte con la mejor versión de ti mismo.
Es preguntarte cada día, ¿estoy siendo fiel a la visión más grande que tengo para mi vida? Y cuando comencé a hacerme esa pregunta, dejé de buscar validación externa y empecé a honrar mi propia visión, mi propio camino. Hoy quiero invitarte a hacer una pausa y preguntarte, ¿qué tan grande me permito soñar? Tal vez, como yo, has estado viviendo bajo la sombra de tus miedos, creyendo que no mereces pensar en grande, o que soñar en grande es un riesgo demasiado alto. Pero ha llegado el momento de desafiar esas creencias y de abrir tu mente a nuevas posibilidades. Más allá del dinero, la trascendencia personal. A lo largo de mi vida, el dinero siempre fue un tema presente. No solo por su necesidad en lo cotidiano, sino por las conversaciones, las expectativas, las promesas que parecía ofrecer y los miedos que despertaba. Durante mucho tiempo, pensé que tener más dinero significaba ser más exitoso, ser más feliz, ser más completo. Pero con el tiempo, me di cuenta de que el dinero es solo una herramienta, y que la verdadera riqueza va mucho más allá de lo que posees. Un día, en una conversación con alguien que admiraba profundamente, le pregunté qué significaba el éxito para él. Esperaba una respuesta convencional, tal vez un número, un logro, una meta. Pero él solo me miró y me dijo con una sonrisa tranquila, el éxito es saber que viviste alineado con tu propósito, más allá de lo que tengas o alcances. Sus palabras me dejaron sin palabras, porque en ese momento supe que, en el fondo, había estado persiguiendo algo sin saber realmente por qué. Fue entonces cuando empecé a cuestionarme, ¿qué hay más allá del dinero? Había estado tan enfocado en alcanzar estabilidad financiera, en conseguir esa seguridad prometida, que había olvidado el propósito de todo eso. Y me di cuenta de que la verdadera riqueza no está en la cantidad de dinero que tienes, sino en cómo eliges usarlo, en cómo lo alineas con tu propósito y en la paz que encuentras al vivir de acuerdo con lo que realmente importa. Entendí que más allá del dinero está la trascendencia personal, esa sensación de vivir una vida que va más allá de uno mismo, de dejar una huella en las personas que te rodean, de contribuir con algo más grande que tus propios deseos. Descubrí que la riqueza verdadera no se mide en lo que acumulas, sino en lo que eres capaz de soltar para vivir una vida auténtica, llena de significado. En mi propio viaje, aprendí que la trascendencia no se encuentra en alcanzar más, sino en ser más, en elegir cada día vivir de una forma que refleje tu esencia, tus valores, tu verdad. Me di cuenta de que el dinero, por sí mismo, no podía llenar esos vacíos internos, esos lugares de mi alma que anhelaban conexión, propósito y paz. Una vez alguien me preguntó, ¿cómo puedo encontrar esa trascendencia si siento que lo único que necesito ahora es dinero para vivir? Y mi respuesta fue, no se trata de negar la importancia del dinero, sino de no dejar que sea la única medida de tu valor y de tu vida. Porque el dinero puede ofrecer comodidad, pero no necesariamente plenitud. Puede darte opciones, pero no un propósito. La verdadera trascendencia surge cuando decides usar lo que tienes al servicio de lo que eres, cuando te permites vivir más allá de lo material y explorar lo que realmente da sentido a tu vida. Hoy quiero invitarte a hacer una pausa y preguntarte, ¿qué hay más allá del dinero en mi vida? Tal vez, como yo, has estado midiendo tu éxito por lo que tienes o por lo que logras, sin darte cuenta de que la riqueza real no se encuentra en lo que puedes poseer, sino en la forma en que eliges vivir, en las relaciones que construyes. En los momentos de gratitud que eliges experimentar. Conquistando el miedo a la abundancia. Hay un miedo del que rara vez se habla, un miedo que se oculta detrás de sueños y anhelos, pero que aparece cuando estamos a punto de alcanzarlos, el miedo a la abundancia. ¿Es irónico? No. Crecemos deseando más para nuestras vidas, imaginando lo que podríamos lograr y ser, pero cuando la abundancia comienza a tocar nuestra puerta, un susurro sutil nos invita a retroceder, a no abrirla del todo. Me encontré con este miedo en mi propio camino, justo cuando las oportunidades empezaban a surgir. Podía sentir que algo se estaba moviendo, que mis esfuerzos y sueños estaban dando fruto. Pero, en lugar de sentir emoción, sentí una inquietud profunda, una voz que decía, ¿y si no merezco esto? ¿Y si no puedo sostenerlo? Fue en ese momento que me di cuenta de que no solo tenía miedo al fracaso, sino también al éxito. Una tarde, hablando con un amigo que había recorrido un camino de éxito personal y profesional, compartí mis dudas y miedos. Me escuchó con atención y me dijo algo que me dejó pensando durante días: la abundancia no se trata de lo que logras, sino de cuánto permites recibir. Nunca había visto la abundancia de esa manera. Siempre la había relacionado con logros, con metas alcanzadas, con números que validarían mi valor.
Pero sus palabras me hicieron ver que la abundancia era, en esencia, una cuestión de merecimiento, de amor propio. Empecé a reflexionar sobre la raíz de ese miedo, y me di cuenta de que había creencias profundamente arraigadas que me hacían sentir indigno de recibir más de lo que ya tenía. Había un temor oculto de que, al recibir más, podría perderlo, de que la abundancia traería consigo una responsabilidad que tal vez no podría manejar. Y en ese proceso, descubrí que mi miedo a la abundancia no era realmente un miedo al éxito, sino un miedo a descubrir hasta dónde podía llegar. Me hice una pregunta fundamental: ¿qué historias me estoy contando sobre lo que merezco? Y al hacerme esa pregunta, comencé a cuestionar cada una de esas historias. Historias que decían que la abundancia era para otros, que recibir más significaba arriesgarme a perder más, que soñar en grande era una invitación al fracaso. Historias que había aceptado como verdades, pero que en realidad eran solo miedos disfrazados de certezas. Un día, decidí escribir cada una de esas historias, y junto a ellas, escribir una nueva narrativa. No fue fácil, porque enfrentar esos miedos implicaba desafiar años de creencias limitantes. Pero al hacerlo, sentí que algo se liberaba dentro de mí, como si cada palabra escrita fuera un peso menos que cargar. Y comencé a repetirme una verdad simple pero poderosa: merezco la abundancia que llega a mi vida. No como una afirmación vacía, sino como un acto de amor hacia mí mismo. Alguien me preguntó una vez: ¿cómo puedo dejar de tener miedo a recibir más de lo que tengo? Y mi respuesta fue: el miedo a la abundancia no se conquista negándolo, sino abrazándolo. Permítete sentir ese miedo, pero no lo dejes decidir por ti. Porque el miedo a la abundancia es solo una señal de que te estás acercando a un lugar nuevo, un lugar que no conoces, pero que está lleno de posibilidades. Hoy quiero invitarte a hacer una pausa y preguntarte: ¿estoy dispuesto a recibir la abundancia que la vida tiene para mí? Tal vez, como yo, has estado pidiendo más, deseando más, pero al mismo tiempo, cerrando la puerta con la excusa de no estar listo o de no merecerlo. Tal vez ha llegado el momento de abrir esa puerta, de confiar en que puedes manejar lo que venga, y de permitirte recibir con gratitud y sin miedo. Construyendo un legado de riqueza verdadera. A veces nos enfocamos tanto en perseguir la riqueza, que olvidamos hacernos una pregunta esencial: ¿qué es la riqueza verdadera y qué huella quiero dejar en el mundo? Vivimos en una sociedad que mide el éxito por la cantidad de cosas que acumulamos, por los títulos, por los números en una cuenta bancaria. Pero, ¿qué sucede cuando todo eso se desvanece? ¿Qué queda cuando el tiempo nos exige reflexionar sobre el legado que hemos construido? Recuerdo una conversación profunda con un anciano que había vivido una vida plena, y me atrevo a decir, rica. No era un hombre de grandes posesiones materiales, pero sus ojos reflejaban una paz y una alegría que solo poseen quienes han encontrado un propósito más allá de lo material. Me habló sobre su vida, sus sueños, sus logros, pero lo que más me impactó fue cómo habló de sus relaciones, de las personas que había tocado, y de las historias que había dejado grabadas en los corazones de los demás. En un momento, me miró con una serenidad que trascendía cualquier palabra y me dijo: no se trata de lo que dejas atrás, sino de lo que siembras en los corazones de quienes cruzan tu camino. Fue en ese instante que comprendí que la verdadera riqueza no se acumula, se siembra, se cultiva en cada gesto, en cada palabra, en cada acción que hacemos con amor y propósito. Me di cuenta de que un legado de riqueza verdadera no está hecho de posesiones, sino de intenciones, de la forma en que eliges vivir y en cómo decides compartir lo que tienes, sea mucho o poco. Es preguntarte: ¿qué semillas estoy sembrando hoy que florecerán en el corazón de quienes me rodean? Porque al final, todo lo material se desvanece, pero las conexiones que creas y el amor que das permanecen, se expanden, trascienden. En mi propio proceso, me hice la pregunta: ¿qué tipo de riqueza quiero dejar en el mundo? Al principio, pensaba que construir un legado se trataba de logros tangibles, de éxitos visibles. Pero al profundizar, entendí que la riqueza verdadera se encuentra en la autenticidad con la que eliges vivir, en la forma en que decides aportar algo positivo a los demás, y en la capacidad de ser fiel a ti mismo. Una vez alguien me preguntó: ¿cómo puedo construir un legado cuando siento que no tengo nada especial que ofrecer? Y mi respuesta fue: no se trata de tener algo especial, sino de hacer algo genuino con lo que ya eres y lo que ya tienes. Porque todos, sin importar nuestras circunstancias, tenemos la capacidad de sembrar bondad, de inspirar, de ser una fuente de luz para alguien más. La verdadera riqueza no es lo que posees, sino lo que dejas en las vidas que tocas. Hoy quiero invitarte a hacer una pausa y preguntarte:
¿qué tipo de legado quiero construir? Tal vez, como yo, has estado midiendo tu vida por lo que logras o acumulas, sin darte cuenta de que la verdadera riqueza se encuentra en lo intangible, en lo que das sin esperar nada a cambio, en la manera en que decides impactar el mundo con tu esencia. Este capítulo se cierra, pero el viaje hacia una vida rica y significativa apenas comienza. Porque construir un legado de riqueza verdadera no se trata de alcanzar la perfección, sino de vivir con intención, de elegir cada día ser una mejor versión de ti mismo y de dejar una huella que inspire a los demás a hacer lo mismo. ¿Y tú, estás dispuesto a construir un legado que trascienda lo material? Porque al final, la vida no se mide por lo que obtienes, sino por lo que eliges dar y por las historias que dejas grabadas en los corazones de los demás. Recuerda que la riqueza verdadera no se encuentra en las cosas que posees, sino en la paz de saber que viviste con autenticidad, que amaste con profundidad y que dejaste un legado de amor y propósito. Si este audiolibro te ha inspirado, imagina lo que puedes descubrir con muchos más. No dejes que el conocimiento y el crecimiento espiritual se queden aquí. Explora nuestra lista de reproducción completa y sumérgete en más sabiduría transformadora. Y si realmente quieres elevar tu vida de diferentes puntos de vista sobre espiritualidad, te invito a visitar mi canal Loaiza Martínez, donde encontrarás contenido espiritual a profundidad para seguir expandiendo tu mente y tu ser. No te pierdas la oportunidad de seguir transformando tu realidad. Da el siguiente paso ahora. Muchas gracias.